Hola, muy buenos días a todos. Em, Buena participación, estamos rondando ya las 100 personas en honor al tiempo. Lo vamos a hacer bien cortito. Así que primero de todo, les doy las gracias de nuevo en nombre de la NIAE y van a tener a otro español un poquito más interesante que hable, así que yo me voy a hacer una pequeña introducción y le paso la pelota a Samuel. Gracias, Samuel, también por poder organizar este seminario que tiene tan buena aceptación. Así que te voy a tirar la pelotita porque tú vas a ser el conductor de todo este seminario. Así que cuando quieras puedes hablar. Vale, muchas gracias, Víctor. Bueno, sí, estamos muy contentos por las inscripciones y por la participación. Partir agradeciendo a la Asociación de Enólogos por organizar esto y a Julián, que espero que esté ahí porque no lo veo. A pedirle que prenda la cámara para presentarlo. Ahí está. Muy bien. Bueno, a mí me toca presentar a Julián. Es un gusto para mí hacerlo. Julián se autodenomina un cuidador de viñedos y como dijo Víctor, Julián también es español, es originario del norte de España, de un pueblo vitícola en la zona de Navarra que se llama San Martín de Uns, si lo digo bien, ahí si no me corrige Julián. Julián es ingeniero agrónomo, estudió agronomía en la Universidad Pública de Navarra, en Pamplona, y también tiene un máster en viticultura, enología y marketing del vino. Bueno, como buen viticultor, Julián dice que su oficina está en los viñedos de sus clientes y probablemente en su auto o camioneta, no sé lo que tendrá, igual que nosotros, está lleno de papeles, me imagino. Además, Julián es un viticultor muy multifacético, no solo se dedica a su trabajo asesor, sino también es miembro del Grupo Europeo de Expertos en Plagas de Enfermedades de la Vid. Organiza todos los años una jornada llamada Cómo cuidar los viñedos para que vuelvan a vivir 100 años. Es también productor de, de documentales. Tiene un documental que se llama Las Podas Olvidadas, el cual obtuvo un premio en el Festival de Cine y Fotografía sobre la viña y el vino Oeno Video, que es algo así como los Oscars del tema, ¿cierto? Bueno, y en su tiempo libre participa organizando jornadas y presentaciones y cursos. Así que sin mayor detalle, vamos a dejar a Julián para que comience su presentación. Un par de avisos de utilidad pública. Las preguntas, por favor, las ponen por el pregunta y respuesta o Q y A, depende de qué Zoom tengan, y las vamos a contestar al final. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días allí, buenas tardes desde aquí, desde España. Gracias por la introducción, Víctor y Samuel, y muchas gracias a la asociación y a Univiveros por poner en marcha este seminario. La verdad es que es un placer, se hace siempre extraño estar hablando a un ordenador y bueno, espero que pueda ser lo más ameno posible. Estoy advertido de qué palabras no debería de decir en castellano, pero no sé si lograré cumplir las recomendaciones que me habéis hecho desde allí. Y bueno, sin más, estoy aquí con un vino de Garnacha, en este caso, de mi pueblo. Bueno, pues para brindar por la viticultura, en este caso por la poda y por todo el interés que habéis mostrado en esta jornada. Así que sin más, pues voy a compartir pantalla, a ver si todo esto va bien. Vale, bueno, si no me equivoco, esto es así. Vale. Muy bien, pues comenzamos, si está todo en marcha. Eh, Como habéis podido ver, el título de la jornada ha sido Reaprendiendo a podar del siglo I al siglo XXI. Le comentaba a Samuel que me parecía, bueno, pues algo así sugerente, ¿no? Siempre la cuestión de reaprender, ¿no? Implica que algo se nos ha podido olvidar en este camino y y el tema del siglo I al siglo XXI también, pues por comentar todo lo que, bueno, nuestros antepasados o el bagaje de nuestra historia nos puede mostrar.
sin duda es una buena noticia que la poda estos años pues está, vamos a decir así, de moda, pero esto pues no es una cosa de ahora, es lo que viene de largo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué necesitamos a reaprender a podar? Bueno, pues yo aquí lo que he querido traer es una foto o varias fotos, en este caso tenéis aquí una foto de una cepa en un cordón apitonado, ¿no? Que se comenta allí, ¿no? La tengo aquí, esta es la parte que le falta, ¿no? A esa cepa de ese viñedo. Y, y bueno, pues es al menos todo lo que voy a hablar es fundamentalmente de mi experiencia en España, pero lo que entiendo que es muy común a otros lugares. Y lo que vemos aquí es que es un viñedo que puede tener unos 20, 25 años con una situación, bueno, pues mala en la zona productiva, ¿no? De hecho, es un viñedo que se está arrancando. Nuestra experiencia aquí en nuestro país es asociar muchas veces estos problemas de poca longevidad a los viñedos que están en espaldera y sin embargo solemos asociar que los viñedos más antiguos, que fundamentalmente están en vaso, están mejor. Y aquí traigo precisamente el ejemplo vivo de que un viñedo en vaso, en este caso, no está bien, ¿no? Aquí podríamos hablar muchas cosas, pero sobre todo esta imagen la traigo porque esta misma cepa de este mismo viñedo, unos años antes, era esta cepa, ¿no? Una cepa es una cepa en Rioja, con una formación tradicional de 3 brazos y 5 pulgares, en lo que ahí posicionamos dos tijeras, y que vemos que, bueno, que tiene una buena formación, una buena distribución espacio y muy buen equilibrio. Y curiosamente, esta cepa que puede tener unos 30, 35 años de edad, habéis visto la foto anterior y para que nadie piense que estoy haciendo aquí un juego con el Photoshop o con la inteligencia artificial, aquí os traigo la comparativa de las dos cepas entre febrero de 2012 y febrero de 2020. Es decir, la consecuencia o la causa, vamos a hablar más claro, la causa de que tanto ese viñedo de espaldera pitonada como este viñedo en vaso no estén bien y hayan evolucionado así, sin duda es la poda, unas malas prácticas de poda. Entonces, bueno, nosotros hacemos una reflexión, aquí llevamos unos años haciendo una reflexión sobre esto. La compartí el otro día también con Samuel, en la medida en la que, bueno, pues toda la sociedad ha evolucionado hace unas décadas hacia el low cost, vamos a decirlo así, y también nos encontramos aquí muchas veces con que desde la gestión de las bodegas, desde la gestión de los viñedos, se prima la rapidez y el ahorro en costes antes que pensar en el medio y largo plazo. He puesto esta foto aquí en plan de broma, ¿no? Sería como, bueno, que a veces más que podadores, lo que somos es leñadores, cortadores de palos, podríamos decir, y que nos encontramos con un descenso tanto en la profesionalidad de cómo llevamos a cabo el trabajo de la poda, como sin duda en los criterios, ¿no? Sería como que se nos está o se nos ha olvidado podar, ¿no? Y que un poquito lo que vemos recurrentemente en los viñedos son cortes muy grandes, mutilaciones muy, muy importantes. Si no me equivoco, allí decís a ras, ¿no? Rebajar continuamente, mutilar mucho, transformaciones incluso a veces de vaso a espaldera que se han hecho en nuestro país, además curiosamente con ayudas públicas, con cortes muy grandes, y las consecuencias son que se pierden las posiciones productivas de los pitones, que se mueren los brazos y que mayoritariamente mucha de la madera que está dentro de la cepa y por donde debería de circular la savia, pues no está viva, está muerta. Y las consecuencias finales acaban siendo esta, que es decir, viñedos con muy poca esperanza de vida y con bueno, pues un decaimiento bastante rápido, y que, bueno, pues trae una serie de consecuencias pues catastróficas, podríamos decir, tanto a nivel productivo como a nivel cualitativo, lo que obliga pues a arranques prematuros que, al menos en nuestro caso, bueno, nuestros abuelos, no les hubiera parecido impensable que un viñedo con 20, 25 años tuviera que arrancarse. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta pequeña introducción sobre por qué reaprender a podar, bueno, pues la quería traer un poquito a colación,
Y quería hacer ahora entrar un poquito al juego ese de entre el siglo I y el siglo XXI. Y aquí traigo a tres personajes que cualquiera de nosotras, nosotros, los tenemos conocidos como pueden ser, ¿no? Los pensadores griegos, Sócrates, Platón o Aristóteles, o aquí en Roma, ¿no? Que a nosotros nos queda todo esto muy cerquita, Cicerón, Séneca o Marco Aurelio. Es curioso que podríamos casi cualquiera decir algunas pinceladas de alguno de ellos, pero si pusiéramos estas imágenes que corresponden a Hesiodo, Teofrasto o Menandro, o estos otros tres personajes que son Catón el Viejo, Varrón o Columela, es curioso que muchos de nosotros, siendo ingenieros agrónomos, viticultores, vitólogos, como solemos decir aquí, o enólogos, enólogas, pues a veces podríamos decir pocas cosas de ellos y sin embargo han sido de alguna manera los padres, en este caso, de parte del desarrollo de la agricultura desde la edad antigua. Entonces, bueno, de ahí viene un poquito lo del siglo I. Aquí me quedo siempre como ejemplo con, bueno, alguien al que nosotros, pues de alguna forma admiramos mucho, que es Columela. También lo hacemos porque fue una persona nacida aquí en España, en Cádiz, cuando el Imperio Romano estaba en nuestro país, y que fue a Roma y que, bueno, pues bebió de las fuentes de todo el conocimiento de la agricultura que había en la antigüedad, ¿no? Y aquí estamos hablando los griegos o los fenicios o Egipto, etcétera. Columela escribió un libro que lo tengo aquí, son los 12 libros de agricultura, en el que en 12 capítulos va tocando prácticamente todo lo que se sabía sobre agricultura y ganadería en la antigüedad. Es curioso que al cultivo al que más le dedica es al viñedo, le dedica nada más y nada menos que 2 capítulos y medio, el tercero, el cuarto y la mitad del quinto. Y hay una frase muy potente que dice en ese libro, que yo cuando la leía, pues bueno, realmente me llamaba mucho la atención, que es la siguiente. La poda de la vid, perdón, es la labor más necesaria de todas las que nos proponemos dar a las viñas. Columela, cuando escribió este libro lo escribió, se cree, hacia el año 40 o año 50 de nuestra era, es decir, pues hace prácticamente 2000 años. Columela no dijo la poda de la vid es la labor, es una de las labores más necesarias, no, dijo la poda de la vid es la labor más necesaria, ¿no? De hecho, describe con mucho detalle aspectos de la poda de la vid de aquella época. Una de las cosas que describe con mucho detalle es la herramienta de poda que se utilizaba en su tiempo, que es esta que tengo yo aquí, que es una podadera, y que es con la herramienta que se ha podado los viñedos prácticamente desde la época romana hasta, podríamos decir, prácticamente un siglo, que es cuando de alguna manera empiezan a introducirse y a usarse de forma mayoritaria las primeras tijeras de podar, como estas que tengo yo aquí. Bueno, esto son herramientas que tenía mi familia, en este caso mi bisabuelo y mi abuelo, pero esta labor y esta hincapié que hace Columela sobre la poda, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con darle la relevancia que merecía, eh, porque es clave, ¿no? Como bien sabemos, o por eso estamos compartiendo este seminario en la gestión del viñedo y en poder tener, bueno, en este caso, unas conducciones vasculares lo más sanas y continuas posibles. Podríamos continuar con muchísima bibliografía desde aquella época, pero he traído nada, dos pinceladas. Me gusta mucho bucear en libros antiguos. Este es un libro que se publica en 1513, es el primer libro de agricultura que se publica en lengua castellana por Gabriel Alonso de Herrera y, bueno, para vuestra información, es el segundo libro en lengua castellana del que más ediciones se han hecho en la historia. El primero, como ya imagináis, es El Quijote. Luego quiere decir algo, ¿no? Que este libro de agricultura general se haya editado tanto. Bueno, ahí hay una frase, ¿no? En la que ya habla de la poda y bueno, dando un salto también de unos cuantos años hasta más adelante, aquí encontramos un libro que, por ejemplo, don Nicolás García Los Salmones escribe en el año 1920 sobre la poda de la vid. Estamos hablando ya en Europa de la época posfiloxérica, en el momento en el que había que reconstituir todos los viñedos, en una época verdaderamente complicada y llena de retos técnicos y agronómicos, sociales, bueno, económicos, organizativos, etcétera. Me gusta mucho esta frase que dice don Nicolás,
que dice que la viticultura necesita más, cada vez más a esos hombres que sepan podar bien las cepas de la viña. Piense el viticultor y propietario de las viñas que lo más caro es podar mal. Y bueno, me hace especial emoción esa frase también porque una amiga nuestra, y traigo aquí, pues creó una camiseta, ¿no? Con una frase que nosotros usamos mucho, que es podar mal sale caro, ¿de acuerdo? Y que creo que a veces como viticultores, gestores de viñedo, vitólogos, deberíamos ser capaces de transmitir y comunicar más a los gerentes de finanzas o gerentes de viticultura que tenemos en nuestras explotaciones. Bien, pues eh, este viaje, ¿no?, tan rápido entre el siglo I y el siglo XXI, bueno, de alguna manera lo que viene a poner encima de la mesa es este conocimiento histórico que ha habido de la poda y que más allá que ahora esté de moda, que es una muy buena noticia, dice un amigo mío que siempre es mejor que esté de moda ir al trabajo en bicicleta a ir en un todoterreno que consume 20 litros por, por cada 100 kilómetros. Pero bueno, más allá de la moda, tiene todo un componente histórico muy potente, ¿de acuerdo? Entonces, empezando un poquito la charla y agradeciendo la presentación que ha hecho Samuel, bueno, quería hacer hincapié en algunas cositas sobre mí. Yo soy ese chavalín que está ahí con su padre en el pueblo, en la bodega cooperativa, descargando uva con ese tractor viejo ya hace unos años. Soy también este viticultor actualmente que cultivo viñedos en mi pueblo, en un pequeño pueblo del norte de España, en la provincia de Navarra, llamado San Martín de Uns, tradicional de Garnacha, en el que, bueno, pues como os he enseñado, pues aquí estoy bebiendo un vino de Garnacha y que, bueno, ha tenido la fortuna, la oportunidad de formarse como ingeniero agrónomo y ya casi hace 20 años puse en marcha lo que es Viticultura Viva, donde con un equipo de personas realmente competentes, como son Bárbara, Nacho, Carmen, y yo, pues estamos, decimos lo que os ha dicho Samuel, que somos cuidadores de viñas, ¿no? Nos gusta mucho el concepto en la medida que da una idea de cómo nos acercamos al viñedo y con qué punto de vista. Tenemos la suerte de trabajar en distintas regiones españolas. Hemos hecho también formaciones en otros países y fundamentalmente en Viticultura Viva hacemos asesoría, hacemos I+D y hacemos formación y bueno, ahí podéis encontrar un poquito más de información sobre nosotros, nosotras, pero que más que contarlo para decir que trabajamos en muchos sitios, ese no es el objetivo, sino para decir que el hecho de trabajar en varios sitios lo que nos ha dado es una perspectiva muy amplia para poder entender bien bueno, distintas realidades que suceden en el viñedo y comparar bueno, distintos manejos y poder ver qué cosas tienen en común los viñedos en cada zona. Nos encanta organizar jornadas, como ha dicho Samuel, estar a pie de campo y bueno, esta es una de las actividades de las que más orgullosos nos sentimos. Y aquí también quiero poner encima de la mesa la colaboración que tenemos en este caso con la Universidad Pública de Navarra, es donde yo me formé. Aquí está Gonzaga Santesteban, es catedrático y profesor de viticultura y lo traigo a la colación precisamente porque tenemos una relación muy estrecha y hemos hecho muchas colaboraciones en común, como luego os contaré. Una de ellas, lo ha comentado Samuel, es el documental, un cortometraje Las podas olvidadas, lo podéis ver en YouTube. Un viaje por distintas zonas vitícolas españolas buscando los principios de la poda que lamentablemente parecía que hace unos pocos años estábamos olvidando. Otra de las colaboraciones que hemos hecho, en este caso además también con un vivero aquí español, como es Vitis Navarra, también con el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino, capitaneado en este caso por David Gramaje, que quizás conoceréis, ha sido un proyecto europeo llamado Vites Qualitas, en el que han participado también gente al otro lado de los Pirineos, en este caso el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino de Burdeos y las cámaras de agricultura de Aquitania, en el que hemos estado también analizando aspectos sobre la poda y el injerto, porque consideramos, como luego trataré de explicar, que tiene una importancia clave en el devenir de la vida de las cepas, en su salud y en su equilibrio. Aquí podréis encontrar, y ahí hay unos enlaces que podremos compartir, una guía de buenas prácticas de poda de la vid que bueno, está en PDF, pero también tenemos en formato físico, que aquí lo que hemos es de divulgación gratuita como consecuencia de este proyecto llamado Vites Qualitas, como os decía,
Y aquí hay una serie de 11 capítulos con 25 vídeos cortos para poder hacer, bueno, donde hemos hecho una serie de reflexiones sobre la poda, la formación del viñedo y formaciones fundamentalmente en vaso, en cordón rollat, lo que sería una espaldera pitonada en vuestro caso, o en guyot, que sería una poda con cargadores, si no me equivoco, ¿no? También en ese proyecto, y hablando de injerto, hemos publicado una guía de buenas prácticas para la elección del material de plantación de un viñedo, que como bien todas y todos sabéis, es fundamental para asentar unas buenas bases en el desarrollo de un cultivo. Y en este caso, pues también se trata de 3 capítulos con varios vídeos cortos y lo más a menos posibles. Y bueno, aquí os dejo también, esta es la página de YouTube en el que el proyecto Vites Qualitas pues tiene colgada toda la información. Os invito a que os deis un paseo por allí porque, bueno, y que hagáis las críticas lo más constructivas posibles porque nos quedan muchas cosas para mejorar y para seguir añadiendo contenido. De hecho, estos días aquí en España estamos grabando contenido sobre la poda de primavera o la poda en verde para poder seguir añadiendo contenidos a una web que prácticamente está centrada en temas de poda y de injerto. Bueno, y ya a nivel más informal y más divulgativo, os quiero compartir, antes de entrar en harina en la charla, lo que es La Filoxera. Es un podcast de viticultura. Llevamos 4 temporadas, empezamos el año 2019. Ahí veis que de manera un tanto desenfadada, con Gozaga y con Irene, en este caso Irene es periodista, es la persona realizadora quien realizó el documental de Las Podas Olvidadas, y que una vez al mes grabamos un podcast sobre viticultura, bueno, pues de la forma más desenfadada, como os digo, pero también por otra parte sin perder rigor y intentando poner de relevancia pues todo lo que la viticultura tiene, que es que aquello que a veces decimos, que es que todo lo que hay en una bodega se puede comprar en una tienda, menos los viñedos, que es algo que es lo que realmente es singular. Bueno, si alguien lo conocíais, genial, y si no, os invito a que nos podáis escuchar en cualquiera de los formatos que prefiráis, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues esta pequeña introducción que ya se ha alargado un poquito para ir entrando en el tema, y más o menos el planteamiento que había hecho y que comenté en su día con Samuel es, aquí hay 5 puntos sobre la charla de hoy, y realmente el empezar por la vid es un tema que en nuestra experiencia en las jornadas de poda en España, normalmente antes, hace unos años, íbamos directamente al punto 4 o al punto 5 a hablar de la poda. Y sin embargo, pensamos que era muy interesante hacer unas reflexiones iniciales sobre aspectos más o menos comunes de la viticultura, pero que viene bien, yo creo que compartir y refrescar. Y bueno, disculpas para todas aquellas personas que estéis con todos estos conceptos muy bien asentados, pero me parecía bueno como hacer esa pequeña reflexión inicial sobre aspectos principales y fisiológicos de la vid, la diferencia que hay entre expresión vegetativa y vigor, y unas pinceladas sobre las enfermedades de madera de la vid, porque, bueno, a veces, pues esto es lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Las famosas enfermedades de madera de la vid. Y luego ya entraremos a hablar de poda, tanto de sus principios como de sus implicaciones prácticas. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas 2 fotos las pongo porque nuestro profesor de viticultura en la universidad, en Pamplona, el primer día de clase, nos preguntó si la vid era un árbol y un arbusto, y sinceramente no supimos qué contestar. Y yo, que venía de familia de viticultores, no lo sabía. De hecho, pues era un árbol, un arbusto. Pues no, pues era un árbol, pues no. La vid, como todas y todos sabemos, es una liana, ¿no? Entonces, el hecho de que la vid sea una liana y su tendencia natural sea a subir, ¿no?, rápidamente por un soporte, ¿no?, que en la naturaleza siempre ha sido vegetal, un árbol, para buscar la luz lo más rápido posible, en esa capacidad que tienen las plantas de adaptarse al entorno, que es maravillosa, ¿no? Y que, bueno, de la que tanta documentación hay cada vez más, ¿no? Y que aquí particularmente en Europa, por ejemplo, Stefano Mancuso, en profesor italiano, nos maravilla con sus investigaciones. Bueno, pues es curioso cómo esa tendencia o esa disposición genética de la vid a crecer y alejarse lo más rápido del punto en el que ha sido plantada, se contrapone habitualmente con nuestros deseos de que la vid esté controlada y gestionada en un punto concreto, muy cercano al suelo, para nada
alejado de lo que ella trataría de hacer. Y luego, claro, es una contraposición entre el objetivo natural de la planta y lo que nosotros deseamos. Esto no ocurre con un árbol frutal, podríamos decir. Bueno, ¿esto qué hace? Aquí doy unas pinceladas muy concretas sobre la vid, es que, como bien sabéis, primero brotan siempre, perdón, las yemas más altas de un sarmiento, ¿no? Lo que conocemos como acrotonía, ¿no? Es la forma en la que esa liana sube muy rápido o pretende subir lo más rápido posible arriba de un dosel, arriba de una selva, de un bosque. Bien, esta capacidad de la vid de ser acrótona, bueno, pues tiene sus condicionantes. Es menos importante, sin duda, en la poda a pitones, pero es muy importante y a tener muy en cuenta en la poda a cargadores. Eso lo tenemos claro. Podemos ver cualquier grabado histórico en el que realmente la vid se cultivaba amarrada en los árboles, ¿no? Vendría a ser, bueno, pues lo que podría venir históricamente de la viticultura etrusca, podríamos decir, y que se ha mantenido en algunas zonas muy concretas del mundo. Aquí en la península tenemos un ejemplo en el norte de Portugal con unos viñedos llamados enforcados, pero que por muchos motivos están en vías de desaparición. Esta capacidad y este manejo del viñedo, bueno, a veces decimos nosotros en broma, ¿no? Los romanos, de alguna forma, en la medida en la que iban expandiendo el imperio, pues pensaron que era más interesante si se podía o analizar el comportamiento técnico de las variedades para ver si se podía hacer una poda a pitones, que siempre, vamos a decir así, es más fácil de gestionar. ¿De acuerdo? Bueno, un segundo aspecto de la fisiología de la planta son los tipos de yemas que nos podemos encontrar en ella. Yemas en madera de un año, yemas en madera de más de un año, y que espero no equivocarme con los nombres o que no haya nada que no esté alineado con lo que son vuestras expresiones, pero bueno, nosotros aquí llamamos yemas francas, o creo que allí decís yemas directamente, son a las yemas que brotarán al año siguiente en distinto rango, ¿no? En función de su posición desde abajo, 1, 2, 3, 4, etcétera. Yema casquera o yema ciega, que sería una yema más baja, las yemas de la corona, y ahí tendríamos luego las yemas de la madera vieja. Y además, las yemas en madera de un año tienen, como bien sabéis, definido ese orden de brotación, ¿no? Yemas francas, yema casquera, yemas de la corona, y en función de eso, la planta, en función de cuáles dejamos, la planta activará unas u otras. Además, también aquí hay un componente sobre la fertilidad que tiene que ver que en las yemas francas, en las yemas también a veces llamadas latentes, hay más fertilidad en las yemas de rango intermedio dentro del sarmiento, dentro del brote, que en las yemas más bajas, y por eso algunas variedades las cultivamos a yema, o sea, a poda corta o larga, ¿no? A pitones o a cargadores en función de eso. También tiene que ver muchas veces con las condiciones climáticas y, bueno, por lo que me habéis transmitido, el Carmener fundamentalmente, o al menos en grandes zonas del país, se suele podar a cargador y no a pitón. Bueno, pues este repaso de las yemas tan sencillo y que está en cualquier libro de viticultura, pero me parecía interesante ponerlo en común, así como las características morfológicas de los tallos, los nudos, los entrenudos y esa estructura que siempre hay en cada nudo, que es el diafragma, ¿no? De alguna manera es esa zona en la que la conducción de savia puede de alguna manera girar y poder pasar y bascular entre uno de los lados en los que se posicionan las yemas o el otro, aunque principalmente la circulación de la vid está definida por el lado en el que están unas yemas o por lados que están en otras. De forma muy resumida podríamos decir que hay como dos carreteras, aunque ciertamente eso no es así, y el diafragma pues da la oportunidad a la vid en cada nudo bueno, diríamos que son como unas pequeñas rotondas, ¿no? En ese sentido, el diafragma puede tener un componente importante en la poda, que incluso Columela hace 2000 años hablaba de él, pero que luego abordaremos un poquito más adelante. Sin más, ahora por compartir la estructura de la planta y lo que es las zonas en las que circula la savia y que, bueno, yo entiendo que también todo el mundo sabemos que esa estructura interna que hay en los entrenudos, llamada médula, no tiene ninguna función
más allá de generar flexibilidad a esa liana, es una estructura acorchada, ¿no? Más blanda, y que también con la poda es la estructura que siempre cuando llueve más se moja y más humedecida pasa más tiempo, y de ahí que luego podamos hablar un poquito de la importancia o de la labor del diafragma, de alguna manera como sellante natural que la planta pone a nuestra disposición si queremos llevarlo a cabo a la hora de ejecutar los cortes. Bien, y por último, en este aspecto un poquito más fisiológico de la planta y morfológico, hablaríamos de la capacidad que tiene la vid para cicatrizar las heridas, bien sean heridas de poda o bien sean heridas naturales, pues por determinados motivos. Pero en nuestro caso principalmente de poda. Y ahí aparece una figura que es la liana, que es la vid, realmente es menos eficiente que la mayoría de las leñosas, que la mayoría de los árboles, para cicatrizar una herida realizada, una herida de poda. Cualquiera de los árboles suelen generar lo que se llama el labio cicatricial, en el que poco a poco van incluso absorbiendo, ¿no?, la herida y volviendo a generar tejido vascular nuevo, y eso a la vid le cuesta mucho. Es una de las características que tiene por ser la liana que es y por tener esa madera, vamos a decir, más blanda. Compartimenta peor, y de eso hay mucha documentación e información publicada y estudiada. Ahí tenemos el típico, un corte que hacemos en una cepa, y bueno, simplemente está ahí para mostrar cómo cualquier corte, la planta como ser vivo se va a defender de él y va a aislar, ¿no?, ese corte, generando un trocito de madera seca que penetra hacia el interior en forma de cuña, en forma de cono, y de ahí, bueno, pues surge la expresión, ¿no?, del cono de desecación, que es esa madera que va a profundizar más o menos en la planta en función del diámetro del corte, ¿no? O sea que nosotros ya tenemos aquí ahora mismo encima de la mesa que en función de la posición y el diámetro de los cortes que realicemos en la planta, pues va a haber una generación de madera muerta, de conos de desecación, que profundizará más o menos en la planta. Esos conos de desecación evidentemente pueden interrumpir canales de flujo de savia, y en la medida en la que estén bien o mal posicionados, o sean más o menos relevantes, pues nos pueden generar más o menos problemas. ¿De acuerdo? Aquí tengo fotografías de cortes típicos, al menos espalderas apitonadas en nuestro país, de rebajes bastante importantes, en los que quedan ahí clarísimamente identificados lo que es el inicio del cono de secación, y cuando hacemos cortes transversales en esos brazos nos encontramos con que una gran parte de la madera está muerta, provocada por la reacción de la planta a nuestro corte. Aquí tengo otro ejemplo muy gráfico con dos cortes muy grandes, como podéis ver ahí en la imagen, y en este caso pues se ve que prácticamente nada de lo que está ahí está vivo, ¿no? Y además ahí, bueno, podríamos decir que de regalo el viticultor ha conseguido que el alambre de formación se quedara embutido dentro de la planta. Luego entendemos que es una agresión más, que la planta no le hará ninguna gracia, ¿no?, estar en esa situación. Bien, pues por último, quería hacer aquí nada, simplemente un pequeño recordatorio de cómo es el ciclo del viñedo. Disculpadme con los meses, está claro que en el hemisferio sur son diferentes, o sea, eso ya lo sabemos, pero lo que quería simplemente poner de relevancia es que creo que todos sabemos que lo que está pasando en esta campaña, nosotros en este momento estamos ahora al inicio de la floración, o sea, lo que estamos teniendo ahora sobre el número de racimos que tenemos ahora en las vides se indujeron el año pasado en el momento en el que estaban formando las yemas en los brotes, pero que a su vez esa situación del viñedo del año pasado venía condicionada también por la acumulación de reservas que hubo el año anterior. Es decir, el viñedo tiene un ciclo muy bonito, muy, muy complejo, muy bien adaptado, por supuesto, a sus circunstancias entre el vegetativo y el reproductor, y de alguna manera tenemos que tener claro que lo que nos está pasando este año tiene consecuencias o puede tener
o puede ser la consecuencia de cosas que sucedieron pues incluso hace 2 años. Y esa acumulación de reservas pues es clave. Bueno, sin más, ya veis que esto era una especie de puesta en común, de recordatorio de aspectos muy básicos, ¿no? de la fisiología y del comportamiento de la vid, pero que al menos en nuestra experiencia, dando charlas y jornadas por España, como os he comentado, siempre hemos visto que era de interés el ponerlo encima de la mesa porque realmente a veces pues vemos que no todo el mundo tenemos la misma formación, la misma experiencia o compartimos los mismos criterios o a veces incluso el mismo vocabulario, ¿no? Aquí Samuel ya me hizo hincapié a que no dijera pámpano, que para nosotros es un brote y para vosotros es otra cosa, si no me equivoco, el racimo que sale en el brote de la yema anticipada, ¿no? Bueno, pues para eso quería poner un poquito este primer apartado y este segundo sobre expresión vegetativa y vigor es muy cortito porque aquí lo que sí que quería poner encima de la mesa es que, o al menos tal y como yo me voy a expresar, y bueno, técnicamente lo entendemos ya compartido por todos, por todas, la expresión vegetativa no tiene que ver nada con el vigor, ¿no? Aquí tenéis 2 dibujos del libro de la vid que publicó el año 84 François Champagnol. Y, por ejemplo, si nos fijamos en la imagen de la izquierda, vemos 2 cepas que tienen sin duda diferente expresión vegetativa. Una tiene un peso de 100 gramos de madera de poda y la otra de 4 kilos. La expresión vegetativa es absolutamente diferente, pero por contra, el vigor de estas 2 cepas es el mismo. ¿Por qué? Porque cada uno de sus sarmientos pesa en este caso 50 gramos, ¿no? Lo mismo podríamos decir de las cepas de la otra imagen. Es decir, una cosa es la expresión vegetativa, sería, bueno, cómo, ¿no? Recoge todos los factores del medio, el suelo, lluvia, nutrición, etcétera, una cepa, una planta y eso no puedo decir una cepa, que sería en este caso lo que hay es la variedad, ¿no? Una planta y lo expresa vegetativamente y otra es en cuántos brotes, en cuántos sarmientos se reparte esa expresión, ¿no? Sería, a veces yo pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que todo el mundo entiende que es más grande, diríamos, una tortilla de 20 huevos que una tortilla de 2. Pero si la tortilla de 20 huevos se la comen 20 personas, toca a un huevo por persona, y si la tortilla de 2 me la como solo yo, me toca a 2 huevos. Es decir, el vigor en ese caso para mí sería el doble que el otro. Entonces, bueno, ¿esto por qué lo decimos? Porque es a veces, bueno, o al menos para nosotros, ¿no? La gestión de un viñedo, la clave es tener un equilibrio adecuado entre el desarrollo vegetativo de cada uno de los brotes, de los sarmientos. ¿Para qué? Para que al menos puedan tener una longitud determinada, podríamos decir de forma muy general 80-100 centímetros, de tal manera que tengan las hojas suficientes para que estando sanas puedan trabajar para las uvas y que podamos también ver en qué medida también está equilibrada la superficie vegetativa con la producción. En cualquier caso, este desarrollo de los brotes, es decir, cómo se reparte la expresión vegetativa en los brotes y cuál es el vigor, pues nosotros aquí ponemos 3 fotografías de 3 sarmientos con una serie de indicaciones sobre el diámetro del entrenudo, del primer entrenudo largo, por no hablar de longitud, que siempre es más difícil de mirar en un viñedo cuando llegamos al momento de la poda por un tema de que se haya hecho algún corte, etcétera. Pero que bueno, más allá de los datos, o estos datos están muy centrados en lo que es un poquito la viticultura mediterránea, Garnacha, Tempranillo, Monastrell, Graciano, etcétera. Pero más allá de los datos, lo que está claro es que un viñedo cuyos brotes tengan una longitud pequeña, vamos a decir, de 40 centímetros, va a ser un viñedo siempre desvigorizado y que una de sus consecuencias, más allá de no poder producir casi uva y seguramente estar comprometida su maduración, el más importante va a ser que no va a tener capacidad de acumular reservas. Luego, en los años sucesivos, nos va a generar un problema importante, ¿no? Sería estar en una situación, en un círculo diabólico en el que todo va peor. Por contra, cuando el viñedo es muy vigoroso, el problema es la gestión de ese vigor, el cómo tenemos que cortar, ¿no? Si no me equivoco es la cochapoa, creo que es lo que decís, ¿no? Vosotros allí, el despunte, cómo gestionar los nietos, ¿no? Los brotes de las yemas anticipadas, cómo gestionar los racimos tan compactos, tamaño de valla muy grande, mucha más superficie foliar con menos luz
y aireación dentro de la zona de los racimos, mayores problemas de maduración y generalmente sanitarios. Bueno, está claro que, o al menos desde nuestra percepción, la búsqueda del equilibrio de un vigor moderado es lo que tiene que guiar toda nuestra acción como viticultores, viticultoras, vitólogos, vitólogas, como queráis llamaros, como os llaméis, como cuál sea vuestra profesión, buscando la gestión de cada viñedo adaptada en cada caso a la búsqueda y a conseguir el vigor moderado. Luego, ya está claro que no en todos los viñedos tenemos que realizar las mismas prácticas. A veces por nosotros, por resumir, decimos que no queremos viñedos cuyo diámetro de los sarmientos sea menor que lo que es un bolivic, ¿no? Para entendernos, pero tampoco queremos viñedos con sarmientos con vigores superiores a un rotulador permanente. Bueno, sería como una broma, pero que es muy gráfico a veces para entendernos entre nosotros, con los viticultores, etcétera. Muy bien. ¿Qué pasa con el vigor? ¿No? Y esta es un seminario de poda, no es un seminario de toda la viticultura, ni lo pretende, pero ¿cómo gestiono el vigor? ¿Qué hago yo cuando tengo un viñedo muy desvigorizado y quiero llevarlo a mayor vigor o lo contrario? Bueno, está claro que en la implantación de un viñedo, el marco de plantación y la definición de las yemas por planta, o sea, es decir, las plantas por hectárea o las yemas por planta, van a ser clave. Y de aquí, bueno, simplemente pongo 3 ejemplos muy básicos de 3 regiones españolas con distintos, bueno, 2 regiones españolas y una francesa, centro de España Mancha, norte de España Navarra, es donde yo vivo, o aquí cerquita en Burdeos, en Medoc, con distintas densidades de plantación, distintas plantas por hectárea, con distintas yemas por planta y con un contenido de yemas por hectárea como veis, de entre 13.000, 35.000 o 60.000, que no es otra cosa y que no obedece a otra cosa como nuestros antepasados han interpretado lo que es el terruño, el terroir, ¿no? Las posibilidades que el suelo le da a la planta, pero sobre todo el clima y la precipitación. No en vano, en Mancha llueven unos 250 300 litros, aquí en Navarra llueven unos 500 litros anuales, y en Medoc está claro que llueven pues creo recordar, unos 700 litros, y además de forma totalmente diferente de su distribución durante la campaña. Es decir, aquí tenemos una forma de gestionar el vigor, ¿no? Y esto nos tiene que hacer reflexionar cuando hacemos una nueva implantación de viñedo, porque si no tenemos otras cosas que nos puedan ayudar, como pudiera ser el riego o capacidad de nutrición, etcétera, pues tendríamos que adaptarnos a lo que tradicionalmente nuestros antepasados en cada zona vieron que estaba bien adaptado. Pues bueno, ya veis que durante al menos unos 2000 años, ¿no? Bien, hay otro aspecto de la gestión del vigor que tiene que ver con la nutrición, el riego, las cubiertas vegetales cuando tenemos un viñedo ya implantado, ¿no? Es muy fácil, sería lo que muchas veces decimos, cómo acelerar o cómo frenar el viñedo, y que, bueno, no es que sea fácil llevarlo a efecto porque cada campaña es complicada, pero conocer las herramientas que tenemos en nuestra mano es clave para saber hacia dónde queremos ir, ¿no? En el viñedo habitualmente estamos siempre como mirando a largo plazo para ver qué tenemos que hacer a corto, y haciendo a corto las cosas que necesitamos para llegar a largo, ¿no? Un amigo de mi padre, esto lo repito mucho, dice que el que no sabe a dónde va no llega a ningún sitio. Y bueno, pues está claro que eso es así, y en viticultura también pasa, y a veces, al menos en mi experiencia, en nuestro país encontramos muchos proyectos, vamos a decir así, como muy desorientados, ¿no? Sobre su propia definición, hasta incluso de estar en el mercado, ¿no? En qué gama quieren estar, en la más básica, en la media, en la premium, etcétera. Bien, por último, la poda es otra herramienta que tenemos, ¿no? Para controlar el vigor. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la poda nos permite, en este caso, una cepa en vaso de un viñedo que, bueno, no se aprecia muy bien ahí, pero el vigor de esos sarmientos era bastante elevado, pues es muy fácil pasar, y mucho más en un viñedo conducido en libre, en un vaso. Esto es un vaso muy viejo de la variedad Garnacha, pues hacer un año una poda en vez de a 6 pitones a 8, ¿no? Y dejar más carga para que el reparto de la expresión vegetativa disminuya el vigor. Eso, vamos a decir, así está en nuestra mano. Es un tema que lo podríamos reflexionar, ¿no? Cuando estamos
abordando la poda. De hecho, para mí siempre es el primer enfoque que hago cuando me acerco a una cepa, es ver el vigor para decidir si repito la poda del año pasado, la reduzco o la amplío. Pero sí que es cierto es que eso en los sistemas libres es muy fácil de gestionar y es menos fácil de gestionar en los sistemas dirigidos, donde ya tenemos menos espacio, ¿no?, para crecer y posicionar, en este caso, pitones. Y que por otra parte vemos que el hecho de amontonar los pitones o cargadores nos gestionaría también una mayor dificultad de control de la vegetación. Bueno, este es el apartado que quería comentaros sobre expresión vegetativa y vigor, porque para nosotros es clave el tener siempre eso en mente, ¿no? O sea, no nos podemos olvidar de conseguir un vigor moderado en las cepas, y si no lo conseguimos, algo no irá bien y seguro que tendremos problemas. Y trataremos bien de hacer las cosas o no, ¿de acuerdo? Bien, este apartado de enfermedades de madera vid sí que lo comenté con Samuel el otro día también. Me parece muy oportuno, y me parece muy oportuno porque hay muchísima información al respecto y sobre todo, al menos, bueno, yo creo que hubo mucha, como hace una década o así, ¿no? Aquí veis un artículo de nada más y nada menos de James Robinson, ¿no?, sobre el gran decaimiento del viñedo achacado a las enfermedades de madera, o como aquí Richard Smart hablaba hace unos años de la nueva filoxera, hablando de las enfermedades de la madera y la vid, que ahí, si queréis, lo dejamos para luego, para las preguntas. Ahí, para mí hay una trampa, ¿no?, en esa expresión de la nueva filoxera. Aquí están datos, ¿no?, realmente preocupantes sobre la afección de hace unos años, en este caso en el viñedo francés, y el importe económico que todo esto ocasiona y ocasionaba y ocasiona. No voy a entrar con detalle en el tema de enfermedades de madera de la vid, no soy ni mucho menos un experto a nivel de David Gramaje o Josep Armengol u otras personas que seguro que conoceréis. Sí que quería nombrar un poco cuáles son, ¿no? Eutipiosis, Yesca, Botrytis, Petri pie negro. También últimamente se ha introducido lo que sería la escoriosis, ¿no? Y aquí, bueno, siempre se habla muchas veces de estas gráficas, de estos dibujos, que en este caso nos ha cedido Josep Armengol, de la Universidad Politécnica de Valencia, en el que rápidamente se dice por dónde entran, ¿no?, los hongos de madera de la vid. Hongos, por cierto, que cuando se analizan con detalle, pues nada más y nada menos, no hablamos de 6, hablamos de un complejo de hongos cuyas dinámicas son realmente, pues eso, complejas, y además que están dentro de la madera. Luego también su ataque o su control se revela complicado, y que ahí, en ese sentido, los humanos, como somos tan simplistas, muchas veces lo que hacemos es buscar una solución para un problema, cuando en este caso todo es mucho más complejo. Aquí muchas veces pues vamos rápidamente a recomendar, bueno, pues el sellado de las heridas de poda de la vid, como dado que es una de las vías de entrada de las enfermedades de madera, como si eso ya fuera algo que nos va a resolver todo. Pero yo lo que quería un poco poner aquí encima de la mesa es una reflexión que nos hemos ido haciendo en nuestro equipo durante estos años, y es la siguiente, ¿no? Y voy a hacer un símil con la esperanza de vida de las personas, en este caso en nuestro país, desde hace 140 años, con los episodios correspondientes a lo que en su día aquí fue la gripe, una gripe que hubo en Europa importante, o a mitades del siglo la Guerra Civil Española, o ahora que hemos vivido hace poco el tema del COVID, ¿no? Curiosamente, hemos encontrado y hemos comentado con personas del mundo de la medicina, y hablan de que es esa revolución cardiovascular que ellos llaman sobre hábitos de vida, tipos de alimentación, que hace que de alguna forma, bueno, pues lo que es la circulación sanguínea en el cuerpo humano haya, bueno, pues mejorado muchísimo en los últimos años, más allá de temas sobre la mortalidad en la natalidad y otra serie de aspectos médicos, ¿no? Pero bueno, esto nos llamó la atención porque cuando hacemos un símil y una comparativa con la esperanza de vida de los viñedos, resulta que, bueno, podríamos decir que más allá previo a la filoxera, no se sabe muy bien cuánto podían vivir los viñedos. Nosotros hemos puesto ahí 150 años. Hemos encontrado algún libro que dice que se arrancaban viñedos de 100 años y que eran jóvenes, que les daba pena, ¿no? Está claro que tras la filoxera se reconstituye todo el viñedo, y los viñedos más antiguos que tenemos, al menos aquí en nuestro país,
pasada esa época, pues todos pues tenemos viñedos de 100, 120 años, pero sí que es cierto es que parece, o al menos así lo compartimos aquí, que hace como unas décadas, ¿no? Finales del siglo pasado, el viñedo entra en una dinámica de un decaimiento progresivo, ¿no? Y que nos encontramos con que la esperanza de vida de los viñedos realmente es corta y que hay quien planta un viñedo y ya asume que a los 15 o 20 años lo va a tener que arrancar, que como decía yo antes, bueno, si viviera mi abuelo, pues vamos, eso no lo concebiría. Es curioso porque nosotros hemos cogido este mismo artículo de un tema médico para decir si en vez de la revolución cardiovascular, la catástrofe vascular es la que ha hecho disminuir la esperanza de vida de los viñedos en España y podríamos decir en el mundo, ¿no? Y esa catástrofe vascular tiene que ver con concebir también la planta como un sistema vascular vivo, evidentemente, con sus peculiaridades, ¿no? Entre el xilema y el floema, pero con la necesidad de respetarlo y cuidarlo, ¿no? Al mismo tiempo que estamos hablando de las personas humanas, en este caso lo que podría ser, siempre hablamos del colesterol, ¿no? Por ejemplo, pero cómo cuidar ese sistema vascular, prestarle atención y qué es eso lo que nos puede hacer realmente que las plantas estén bien o estén mal, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, aquí nosotros vemos dos puntos en los que ese sistema vascular está condicionado, ¿no? Uno de ellos, sin duda, es el injerto. Y el injerto es curioso que no estaba previo a la filoxera, ¿no? ¿Puede ser esa la razón de que los viñedos vivieran mucho más? Bueno, ahí lo dejamos. Sin duda es un punto, ¿no? Un cuello de botella, la realización del injerto para que el viñedo esté en condiciones mejores o peores para toda su vida futura, ¿no? Aquí hay mucho que hablar. Yo no voy a entrar mucho hoy aquí, unas pinceladas así, y en esa guía que os he dicho antes hay cosas interesantes. Estoy seguro que Samuel, desde Univiveros, nos podría comentar o nos podrá comentar luego cosas muy interesantes. Este para nosotros es un punto clave, sin duda. ¿Y el otro cuál es? Pues la poda. La poda en la medida en la que todos los cortes de madera que tenemos que hacer en la poda en seco, pues van a condicionar, como decíamos antes, esos conos de desecación, su posición y su tamaño y su profundidad. Y eso nos va a afectar y nos puede afectar sin duda a la circulación de savia. ¿De acuerdo? Entonces, no creemos que sea casualidad, ni mucho menos, que viñedos viejos que encontramos en distintas regiones, en este caso españolas, esto es Córdoba, esto es el centro de España, La Manchuela, Penedés está en Cataluña, Bierzo en Castilla y León, cerca de Galicia, Navarra. Aquí cada foto es de una variedad. Estamos hablando aquí de Pedro Jiménez, estamos hablando de Mencía, estamos hablando de Sarelo, estamos hablando de Garnacha, estamos hablando en este caso de Tempranillo en Rioja. No es casualidad que estos viñedos viejos, resulta que en general la afección que se observa vamos a decir, de enfermedades de madera, ¿no? En ellas no tiene nada que ver con el nivel que observamos en viñedos mucho más jóvenes. Y luego eso pues nos llama la atención. Yo aquí he puesto en broma, aquí, ya sabéis quién son, ¿no? De la película Regreso del Futuro, pero oye, ¿no estará pasando aquí algo raro? Y nuestra pregunta hace unos años, ¿no? Y ahí ha estado muy bien compartir un equipo de personas, ¿no? En el que ya os he ido citando, ¿no? Gozaga Santesteban, David Gramaje, Jean-Philippe Gobi, Marc Griven, etcétera, nos han hecho pensar y la pregunta que nos hicimos hace unos años fue, ¿las enfermedades de la madera a la vid son la causa del problema del decaimiento o la consecuencia de unas determinadas prácticas que no hacemos bien, ¿no? Unas determinadas prácticas que están poniendo a la planta en un nivel de estrés que hace que esas conducciones vasculares no soporten bien lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega una ola de calor, una sequía, unas carencias nutricionales, un exceso de producción y por qué decae ese ser vivo a veces tan repentinamente, ¿no? Como sería el tema de la apoplejía o la yesca rápida. Bueno, pues esta pregunta estaba detrás de todo lo que nos empezamos a reflexionar hace unos años y nosotros, y leyendo toda esta documentación, como os decía, que hemos ido encontrando y bueno, también compartiéndolo con otros colegas de otros países, pues es cuando pusimos encima de la mesa la poda como factor principal, como herramienta clave para la gestión de los viñedos y para buscar un buen sistema vascular y, como consecuencia, longevidad
salud y equilibrio, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora ya, después de todo este rollo, ¿no? Que casi llevo, bueno, 3/4 de hora, pues realmente vamos a hablar de poda. Pero es que para nosotros toda esta reflexión anterior es fundamental para entender lo que viene ahora, porque es como lo de teniendo claro los objetivos a largo plazo será mucho más fácil entender qué hay que hacer a corto plazo, ¿no? Entonces, teniendo claro cómo se comporta la vid, teniendo claro qué es el vigor y teniendo claro que las enfermedades de madera son una consecuencia de otras cosas, es como mucho más sencillo entender cómo llevar a cabo la poda de una cepa, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una serie de principios que nosotros los hemos ido resumiendo lo máximo posible en lo que entendemos que está la clave de tratar bien a una cepa. El primero de ellos es que la poda debe ser adecuada al sistema de conducción elegido. No es lo mismo un sistema libre que un sistema dirigido, una espaldera pitonada que una espaldera con cargadores, un vaso que un eje vertical. Podríamos hablar de otros, ¿no? Un Sproul o un Smart Dyson o cualquier sistema, un Parral, ¿no? No sé, que se os ocurra o que podáis tener en mente dentro de la diversidad de sistemas de conducción que tiene la vid por todo el mundo y en las distintas regiones. Está claro que tenemos que saber de qué se trata, es de 3 dimensiones, de 2 dimensiones, cómo crece, cuál es la posibilidad de su mecanización, si la hay, etcétera y tal. Este tema para mí es probablemente el más importante, ¿no? Que es que la poda favorezca un crecimiento ordenado de las plantas. Luego voy a hablar de eso con más detalle, pero una de las eh, principales diferencias entre los animales y las plantas es que, hablando de las plantas leñosas, por supuesto, los animales en un momento dejamos de crecer, pero las plantas nunca dejan de crecer. Entonces, si nosotros no les dejamos crecer, pues no les estamos tratando bien, ¿no? Les estamos maltratando. Bien, luego también es que nosotros en la poda tenemos que pensar en el futuro de la planta, hacia dónde está formándose los brazos, los pitones, los cargadores, hacia dónde va, cómo la vamos a posicionar en el futuro. Eso está en nuestra mano, ¿no? Como viticultores, viticultoras. Y por último, que en la medida que sea posible, veis que lo pongo ahí en negrita, al menos esta es nuestra experiencia y nuestra reflexión de estos años, tengamos una continuidad del flujo de savia, siempre que sea posible. A veces no es posible, porque la posición en el espacio no te permite siempre continuar un flujo de savia continuo. Pero esta es una de las cosas que creemos que en los últimos años, o al menos en nuestro territorio, se ha establecido a veces como una especie de dogma, casi de religioso, ¿no? De que las plantas tienen que seguir siempre el flujo de savia y a veces nos encontramos con cepas que los pitones van por donde va a pasar el tractor y se los van a cargar, ¿no? Y el viticultor dice que, claro, es que tengo que seguir el flujo de savia. Bueno, yo creo que ahí hay que seguirlo siempre que sea posible y cuando no lo es, saber cómo actuar. ¿Vale? Estos principios de poda, dice Jean-Philippe Gobi, que deben respetarse independientemente del sistema de conducción. Luego está claro que conociéndolos, son muy sencillos, ya veis, son 4, ¿no? Pues nos permitiría podar cualquier sistema de conducción. Y también François Dalle, del Loire de Sicavac, dice que los principios de no mutilación, fijaos que habla de no mutilación, os estamos hablando de que a través de la poda podemos mutilar las cepas, ¿no? Entonces, los principios de no mutilación y de respeto a los flujos de savia, evidentemente se adaptan a todos los sistemas de poda. Muy bien, ya está, ¿no? Hasta aquí todo lo que quería poner encima de la mesa, que al menos para mí, para nosotros es fundamental para ahora abordar realmente la poda, ¿no? Porque esto, lo que viene ahora va a ser una consecuencia. Cuando hablamos de poda, ¿no? Y aquí sí que quiero hacer este matiz, muchas veces, y de hecho estáis organizando este seminario porque estáis en el momento de la poda. Pero claro, ¿qué poda? Pues la poda en seco. Nosotros aquí sabéis que le llamamos la poda de invierno porque nos coincide en invierno, ¿no? Pero luego está la poda de primavera. Toda la poda en verde es fundamental y es necesaria para acompasar y complementar a la poda en seco. O sea, nosotros muchas veces vemos que en esa viticultura low cost se trata de ajustar costes haciendo una poda en verde de mínimos, que a veces solamente es limpiar los troncos o a veces incluso en según qué
tipo de proyectos ni se lleva a cabo. Y eso sí que nos parece gravísimo en el sentido en el que ahí es donde entras en un círculo diabólico que decía antes, en el que todo va a ir mal. Porque hoy no toca hablar de poda de primavera, pero como bien sabéis, o sea, de poda en verde, todo lo que no quitas en verde lo tienes que quitar en seco. La capacidad de cicatrizar la planta, esa pequeña herida que formas en verde cuando haces el desbrotado, es muy buena y la planta no sufre ahí. Sin embargo, todos los cortes de invierno van a generar un cono de secación. Eso no pasa en la poda en verde. Además de otra serie de aspectos como puede ser la gestión del vigor, el equilibrio y aireación, capacidad de maduración, sanidad, aplicación de fitosanitarios y, bueno, cantidad de cosas que sabéis y que estoy seguro que todos compartimos. Pero como estoy centrado en un seminario en estas fechas, ¿no?, que para vosotros es el arranque del inicio de la poda en seco, pues me quiero centrar más ahí. Bueno, y entonces aquí hay un aspecto que quiero comentar y que suele costar más contarlo en una charla y muchísimo menos, por no decir muy poco, verlo en una cepa, que es cómo crece hacia el futuro una cepa en función de que dejemos los pitones, en este caso, con una, dos o tres yemas. Habitualmente los viticultores podan pitones a 2 yemas, pero deberíamos reflexionar si eso es lo que siempre hay que hacer, ¿no? En este caso, como veis aquí, este es un pitón de 3 yemas. Si nosotros asumimos o asumiendo que dejamos los pitones en la poda en seco para en la poda en verde desbrotar y dejar dos brotes, lo que luego serán dos sarmientos, y que la poda del año siguiente, y espero no estar liando a nadie, habitualmente elegimos el más bajo para controlar ese crecimiento de esta liana que es la vid, pues nosotros cuando hacemos la poda de ese pitón así, con esas yemas, el año siguiente, cuando podemos de nuevo los sarmientos que ahí estén posicionados en esas 2 yemas, la planta crecerá en ese sentido, ¿no?, en el que está indicando la flecha. Por contra, si hiciéramos una poda en vez de a 3 yemas a 2 yemas, manteniendo los mismos criterios que he dicho antes sobre la poda en verde, la poda del futuro del año siguiente crecerá en el otro sentido. No sé si esto es un tema que lo tenéis todos o todas muy interiorizado o puede estar liando a alguien. Como os digo, sin duda esto en in situ, ¿no?, en una cepa, se ve perfectamente y es muy necesario reflexionar fundamentalmente, en mi experiencia, para sistemas libres como los vasos y para sistemas de poda larga, de poda de cargador, porque es clave, ¿no?, esa formación de estos brazos. Para mí, en mi experiencia, y luego lo diré, no es tan importante en las espalderas apitonadas. Pero bueno, lo que quería aquí poner de relevancia es cómo nosotros decidimos hacia dónde crece la cepa. Que muchas veces cuando hablamos con los viticultores, sí, pues allá hará lo que ella quiera. No, no. Hará hacia donde tú le marques el camino que quieras ir. Que después la naturaleza te lo pone complicado, porque viene un granizo, una helada tal. Bueno, pues ya veremos cómo reaccionamos, pero nosotros queremos poner las máximas posibilidades de que la cepa vaya hacia donde nosotros queremos. Bien, pues esta pincelada previa a cómo ejecutar los cortes, ahora ya hablando de la práctica, ¿no? Y cómo vamos a podar y cómo ejecutar los cortes. Y yo aquí hemos hecho estos años, ¿no?, pues ya veis, un trabajo importante de intentar resumir al máximo posible y conceptualizar. Y aquí lo que vemos es que tenemos que cortar 2 tipos de estructuras. Podar en madera de un año y podar en madera de más de un año. En madera de un año podamos para eliminar los chupones o podamos para definir los pitones en el caso de poda corta o los cargadores en el caso de poda larga. ¿Qué hacemos en madera de más de un año? Pues lo que tenemos que eliminar de lo que fue el pitón del año pasado, que en este caso tendrá 2 años, cuando a veces son los cargadores puede tener 3, pero no me quiero liar aquí, o cuando hacemos rebajes o renovaciones que ya quitamos, eliminamos madera de más edad. ¿De acuerdo? Bien, pues fijaos, esto, hay muchos libros que hablan sobre esto, lo voy a poner algún ejemplo, pero bueno, aquí en concreto tengo un libro publicado en nada más y nada menos que en el año 1921, o sea, hace ciento y pico años, en el que refleja con todo lujo de detalles, es muy bonito, cómo
hacer la poda de esos elementos correcta o incorrectamente. Y que de alguna manera estos dibujos, y ahora los voy a indicar aquí, se han ido replicando con los años. Mirad, este es un dibujo de un libro que se titula La poda de la vid, publicado en España en el año 1955 por Martínez Aporta y Luis Hidalgo. Estamos hablando de la eliminación, en este caso, de un chupón, ¿de acuerdo? En un tronco o en un brazo de madera vieja. Nosotros aquí lo que nos encontramos, luego compartiremos el turno de preguntas y de reflexión, nosotros aquí habitualmente nos encontramos en nuestro país que la mayoría de viticultores cortan ese chupón muy a ras, ¿no? Muy agresivo. ¿Por qué? Porque no quieren dejar nada ahí vegetativo para que no brote en el siguiente ciclo. El objetivo es como muy claro, ¿no? Yo no quiero que ahí me brote nada. ¿Por qué? Porque lo tendré que quitar en la poda en verde. Claro, pero si tú no dejas nada, lo que tienes ahí es un cono de secación de un diámetro realmente importante, porque para no dejar nada el diámetro del corte es mayor, y por otra parte, vascularmente, el flujo de savia que llegaba hasta ahí, esos vasos vasculares se encuentran con que no hay nada. Y como no hay nada, y lo que hay es un tapón, hay un cono de secación de madera muerta, pues no tienen continuidad. ¿Qué ocurre si nosotros lo que hacemos es dejamos las yemas de la corona de ese sarmiento, que es el chupón que tiene un año de edad? Pues lo que va a ocurrir son tres cosas. Por una parte, efectivamente va a brotar al año siguiente. Lo tendremos que quitar en la poda en verde del año siguiente. Por otra parte, el diámetro del corte es muy pequeño, luego ahí se va a generar un cono de secación muy pequeño o bastante más pequeño que en el caso anterior. Y hay otra que nos parece clave, es que el hecho de que haya yemas obliga a los vasos vasculares que llegan hasta ahí a seguir suministrando savia para crear esa brotación de esas yemas de la corona. Y como hay savia y hay yemas que brotan, esos vasos encuentran continuidad por encima del corte. Es decir, vascularmente el sistema sigue siendo continuo porque la planta reacciona a la herida de una forma mucho más favorable por el hecho de tener yemas de la corona. Yemas que evidentemente tendremos que quitar en la poda en verde del año siguiente, pero que no tiene que suponernos ningún problema dado que la poda en verde la tenemos que hacer. Y entre quitar unos brotes más o unos brotes menos, el impacto en horas económico es muy pequeño, pero el impacto sobre la conducción de savia es muy grande y sobre la longevidad del viñedo también. Pues bien, el siguiente elemento que tiene un año que tenemos que cortar es cuando definimos el pitón, o podríamos también, yo aquí he puesto dibujos del pitón y que también podríamos hablar luego con más detalle, ¿no? Entre lo que es bien o es mal, y ahí ya veis que una de las zonas que pone que de los dibujos que es bien, concretamente la, es cortar exactamente por el diafragma. Nosotros, en una viticultura mediterránea como la que habitualmente tenemos en nuestro país, no es que sea lo más habitual, pero en zonas más húmedas, en algunas zonas españolas, pero en otras también aquí de nuestros vecinos franceses, lo procuran hacer para que sea una especie de sellado natural de la planta. Los franceses le llaman a la médula el ascensor de los champiñones, no sería por donde entran, o sea, por la capacidad de estar más tiempo humedecida y de forma más rápida, pues podría ser esta una forma recomendable de podar. Nosotros, como os digo, habitualmente no lo hacemos porque la cicatrización de la herida que tenemos en unas condiciones de un clima más o menos seco son buenas. Ahora bien, siempre hay que cortar por encima de la última yema con un pequeño taco y luego podríamos hablar de un tema que a veces es un poco comprometido, es si hay que cortar en bisel o no. La poda de lo que es la definición del pitón normalmente no suele generar problemas en los viticultores, pero sí que suele generar problemas, al menos en nuestra experiencia, la poda de lo que fue la parte del pitón del año pasado que tienes que eliminar, ¿no? Que como he dicho antes, y espero no estar liándoos mucho, tiene 2 años. Bien, aquí es muy habitual que los viticultores hagan un corte también muy a ras de esa estructura y no dejen un taquito de madera de protección que permita salvaguardar la conducción de savia de ese pitón. Bueno, pues para nosotros este pequeño taco de madera es fundamental, es una protección más que la naturaleza pone a nuestro alcance, ¿de acuerdo? Y por último, estos dibujos también, como veis, de este libro del año 55, hablando ya de rebajes o de lo que sería renovaciones más importantes. En este caso, por ejemplo, tenemos
un pitón, ¿no?, que se ha ido moviendo en una espaldera apitonada. Ahí, bueno, parece que creo que se verá bastante bien hacia la calle, donde va a pasar la maquinaria, se ha dejado un chupón y entonces, bueno, el tema es que muchas veces el rebaje ¿no?, el renovar, esa renovación, a veces se suele hacer de forma muy agresiva, haciendo un corte muy a ras, generando, pues bueno, un corte muy grande con todas las consecuencias que ya sabemos que tenemos, ¿no? Y una forma mucho más respetuosa con la planta es hacerlo así. Entonces, nosotros al menos también nos encontramos aquí que, y por eso he puesto antes el ejemplo de esta cepa, que muchos viticultores, la norma viene a ser, sobre todo en las espalderas apitonadas, el rebaje, y también en las de cargadores, el rebaje continuo. No así en los sistemas libres en los vasos. Y el rebaje continuo acaba provocando la acumulación de muchos cortes de madera en el mismo punto. Para nosotros, estos rebajes y estas renovaciones, más que una norma, deben ser una excepción. Y vemos dos momentos en los que deben darse esos casos excepcionales. Y las dos casuísticas son cuando el pitón está en un lugar no adecuado, que tú no quieres, espacialmente hablando, y la otra casuística es cuando por algún motivo las yemas del pitón no están brotando bien. Si no están brotando bien, la planta te está mandándote un mensaje, te está diciendo que no le está llegando bien la savia y que ahí tiene un problema. Luego, si hay un chupón para rebajar, renovar, sería bueno aprovecharlo, pero manteniendo las precauciones que están indicadas sobre cómo realizar los cortes. Toda esa madera que dejamos ahí sin podar, si sale algún brote, lo eliminaremos en la poda en verde y poco a poco se irá secando y podremos algún día más adelante hacer un corte si estéticamente no nos gusta, que sea un poco más agresivo, pero el tema es que cortaremos ya madera seca, luego no se generará un nuevo cono de desecación. Bueno, no sé si he podido llegar hasta aquí y que no se haya perdido nadie, espero. Bueno, luego espero los comentarios, lo malo de no veros a nadie las caras, ¿no? Pero ahora quería ya, pues para terminar la charla, los últimos, vamos a decir, 10-15 minutos, hacer las casuísticas correspondientes o aspectos a tener en cuenta en la formación del viñedo, en sistemas libres y en sistemas dirigidos, tanto en espalderas apitonadas como en espalderas con cargadores, lo que aquí a veces decimos cordón rollat o guyot. Pues bien, mirad, el tema de la formación de la viña lo tengo como un apartado aparte, porque François Dalle dice esta frase. Esta frase es muy, muy potente. Esta frase, bueno, he puesto ahí el libro de Buenas Prácticas de Poda. El año pasado se tradujo al castellano, lo tradujo la Asociación Futuro Viñador aquí en España. Nosotros estuvimos colaborando en la traducción. Para nosotros François Dalle es, sinceramente, bueno, creemos que es el pionero, ¿no?, en este siglo en darse cuenta de todos los problemas que teníamos asociados a la poda y nos ha enseñado mucho y le debemos mucho y bueno, nuestra admiración por él y toda su experiencia que está plasmada en este libro. Esta frase para nosotros es crítica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que nosotros cuando tenemos una planta injerto, en este caso esta planta está claro que está injertada en un vivero, ¿no?, en lo que llamamos injerto en taller. No vamos a hacer aquí mención de injerto en campo. Cuando compramos una planta, entiendo que a univiveros, ¿no?, lo que tenemos que tener claro es que el año anterior se injertó una yema que tenía una posición y que todos los injertos, todas las plantas que abramos, tienen curiosamente un flujo vascular más definido y más favorecido que otro, que es precisamente la posición en la que estaba la yema que se injertó. Pues bien, cuando esa planta ha brotado y tenemos que abordar la primera poda un año después de plantarla, habitualmente, al menos nosotros siempre recomendamos hacer una poda corta a unas 2-3 yemas, un pitón cortito. ¿Cuál de estos brotes tenemos que cortar, ¿no? Pues bueno, aquí daría esto para mucho, no puedo entrar con tanto detalle, pero lo que sí que quiero comentaros y compartiros es que nosotros, a través del proyecto Vites Qualitas que os he comentado antes, que fue un proyecto con ayuda europea que tuvimos entre el año 2020 y 2023, y un proyecto actual que tenemos ahora que se llama Vit3, hablando de viticultura resiliente, entre el año 2024 hasta el 2027, con este equipo que os he comentado antes entre Francia y España, hicimos un planteamiento en el que viñedos que
en los que no se había realizado ninguna poda todavía, habían sido plantados en el año 2019, desde la primera poda en 2 regiones, Navarra y Rioja, con la colaboración de estas bodegas, con el mismo variedad, el mismo portainjerto, incluso era el mismo clon, o sea, teníamos un poco todo bien controlado, pues nos planteamos 3 tipos de poda desde el primer año. Una estrategia respetuosa, otra agresiva y otra que el viticultor pues podaba más o menos como él consideraba. Y fijaos, quiero compartiros esto porque me parece realmente explícito. Eh, lo de arriba es la sección de los sarmientos, pero las gráficas de abajo, tanto para Rioja como para Navarra, es el peso de poda, la suma del peso de poda de la campaña 20, 21 y 22. Y como podéis ver, hay una diferencia estadísticamente significativa en el peso de madera de poda en el tratamiento de poda respetuosa. Es decir, la planta ha generado más biomasa. Es decir, su sistema vascular es más eficiente. Luego, esto nos tiene que hacer pensar lo que eso le va a poner a la planta en una situación mejor, vamos a decir, más resiliente, y le va a ayudar a soportar mejor los procesos de estrés. Y eso puede empezar desde el primer año de poda de nuestros viñedos, ¿no? Entonces, bueno, no hemos encontrado ningún estudio a nivel mundial que hubiera analizado esto con este detalle. Estamos realmente orgullosos, bueno, el mérito es de todo el equipo, ¿no? Pero nos parece que esto también refuta de alguna manera lo que dice François Dalle, ¿no? Por su experiencia. Y que aquí nosotros, en este caso, bueno, diríamos que ante la elección de esos brotes, deberíamos de elegir aquel que sigue mejor el flujo de savia, que habitualmente es el que no está tan en vertical, y muchas veces los viticultores por eso no lo quieren elegir y empiezan con podas mutilantes desde muy joven, ¿no? Prácticamente el primer año de plantación, que puede tener consecuencias importantes. Nosotros hemos indicado aquí que ese brote que parece que está un poco inclinado, luego es un brote que perfectamente se puede poner en vertical, luego eso no es ningún problema. Y también quiero poner aquí encima de la mesa, para ir terminando esta parte de formación, que ahí tiene que haber unos criterios clave si buscas viñedos longevos, sin duda, sobre que hay que ser prudentes en la velocidad de formación y la entrada en producción. Hay que priorizar el crecimiento radicular sobre el aéreo, y hay que tener muy claro cómo moderar el vigor de los pámpanos y tener equilibrio, cosa que no es nada fácil, ciertamente, en los viñedos en formación, porque su crecimiento no se mantiene en los años, sino que al principio es prácticamente, bueno, exponencial, o duplica o triplica la expresión vegetativa. Luego hay que ver cómo hacemos ese reparto de esa expresión vegetativa. Aquí os he puesto una propuesta, ¿no?, para la formación de un cordón pitonado a 1,2 metros entre cepas, con actuaciones de poda de seco y en verde, y con una entrada en producción paulatina. Normalmente aquí en la tercera hoja ya se tiene media cosecha y en la cuarta entera, o hay quien incluso en la tercera hoja tiene el 100% de cosecha. No sé exactamente cuál es vuestra casuística, pero la podríamos comentar luego. Y para eso nosotros también, para no entrar en esa dinámica de favorecer el crecimiento aéreo respecto al radicular, pues por ejemplo somos bastante, o sea, realmente no nos gusta la utilización de protectores plásticos que nos generan mucho crecimiento aéreo desacompasado del crecimiento radicular. ¿De acuerdo? Pues bien, ahora mismo ya lo que me queda es hablar un poquito del vaso y de los sistemas dirigidos. Y aquí lo que voy a poner encima de la mesa es algo que ya he compartido. El vaso es un sistema en 3 dimensiones, que es, decir vaso es decir muchas cosas que se posicionan en 3 dimensiones en el espacio. En cada región, estos ejemplos que he puesto antes, española, hay una solución, se le ha dado históricamente una solución. Los vasos son ejemplos vivos de buenas prácticas de poda y de adaptación, una gran adaptación al ecosistema, al entorno, a la variedad, al suelo y al clima. Y entonces, bueno, nos parece muy interesante el ver cómo en esta formación que he puesto antes de una cepa que durante 30-35 años fue muy buena, al menos durante casi todos los años, ya se ve ahí que al final había cortes más agresivos, pero lo que sí que vemos es que la propia formación de los vasos, ¿no?, el ir abriendo los vasos para generar esa aireación, etcétera, hace que el viticultor durante casi todos los años posicione los cortes de poda en una zona del vaso y no en la otra, ¿no?, del brazo. Y eso genera lo que se denomina, y que habréis escuchado seguramente,
una carrera de verdes o una carrera de secos, es decir, una zona por la que prácticamente no hay cortes de poda, luego el flujo de savia está ininterrumpido, ¿no? Casi podríamos hacer un símil como cuando alguien va por una carretera conduciendo y no hay interrupciones o hay más o menos interrupciones. Entonces, todo este tema de las carreras de savia de verdes y secos están muy de moda, o al menos en España se está hablando mucho de esto. En los sistemas libres se pueden conseguir de forma sencilla, podríamos decir, pero aunque estén de moda, vienen de mucho más atrás. Aquí os pongo un libro que es una edición del libro de Alonso Herrera que se hace en el año 1818, es decir, 300 años después de su publicación, en el que veis ahí que habla de que el objetivo de mantener ilesa la Cuesta de los Verdes. Esto viene de la viticultura de Jerez, una viticultura muy extrema y muy complicada y muy exigente para con la planta, en la que era clave el respeto del flujo vascular y que esto ya veis que está escrito en el siglo XIX, pero desde el siglo XVIII está documentado ya allí en Jerez, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es una cosa preciosa el poder ver que esto estaba ya escrito. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí tendríamos cuál son la forma sencilla de actuar en el corte de un pitón en un vaso, ¿no? Y cómo manteniendo, haciendo el corte en el sarmiento más bajo para mantener la cepa lo más controlada posible y fijándonos en la posición de las yemas, podemos respetar el flujo de savia, ¿de acuerdo? Y también vemos que la mayoría de los viñedos españoles de una edad, pues de forma a veces incluso instintiva, por ese abrir los brazos, los viticultores lo han ido haciendo. Y vemos, por eso digo que esos viñedos son ejemplos vivos de buenas prácticas de poda. Muy bien, creo que el tema del vaso no es el tema que más hay en vuestro país, ¿no? Sin duda hay más cordón pitonado o apitonado. Y aquí lo que estamos hablando ya es de otra cosa, de un sistema en 2 dimensiones, en el que además, en el momento en el que formamos el viñedo, ¿no? Y formamos los brazos, también hemos usado o cubierto la dimensión, o sea, no tenemos el ancho por el tema del paso de la maquinaria o es menos grande que en un sistema libre, cubrimos lo largo, entonces, ¿qué dimensión nos queda para crecer? Pues solamente una, que es subir, ¿no? Entonces, aquí, en nuestra experiencia, la mayoría de viticultores hacemos este tipo de cortes con rebajes continuos y acumulación de cortes de la planta en los mismos puntos, teniendo como consecuencia las fotografías que ya os he enseñado antes y esta cepa, ¿no? Que la tengo aquí, como os decía, en el que lo que es curioso es que como todo el sistema vascular que veis aquí en la cepa, pero que veis perfectamente en la foto, del tronco está perfecto y los problemas están aquí, ¿no? Están aquí porque o sea, la acumulación de heridas de poda es tan grande, ¿no? Que se ha generado tanta madera muerta y al final ahí a esa fiesta se ha apuntado todo el mundo, ¿no? La yesca, la eutipa y todo el mundo que pasaba por allí. Es decir, esa planta, uniéndolo con el segundo principio del que he dicho que me parecía clave, a esa planta no se le ha dejado crecer. Esa planta cuando se formó hace 20 años, creció, se formaron los brazos, pero a partir de ahí no se le ha dejado crecer. Las posiciones de los pitones se han tratado de mantener siempre en el mismo sitio y la planta que no ha crecido, pues ha sobrellevado esto fatal. Claro, ¿qué pasa, o al menos qué pasa en España cuando ponemos una foto de este estilo? Pues cuando ponemos una foto de este estilo, muchos viticultores, incluso muchos técnicos, se sorprenden o la critican o dicen que está mal porque, bueno, pues se sube mucho en altura, no sé qué, bueno, mil cosas que os podéis imaginar. Pero yo les hago la pregunta si esta cepa o esta cepa de aquí realmente lo que pasa es que tiene un sistema vascular en el que se mantienen los pulgares que inicialmente se definieron y además con equilibrio. Luego, ¿qué cepa prefieres tener tú en tu viñedo? ¿Esta que ha muerto con 20-25 años o estas, que en este caso tiene esta planta unos 25 también, pero esta ya tiene prácticamente 40 años con este crecimiento de brazos y de pitones? Yo lo tengo claro. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que
o nosotros lo que estamos viendo aquí en España, desde donde estamos recomendando, es que el hecho de mantener las posiciones en vertical sobre los puntos definidos en la formación del viñedo nos lleva a un punto en el que debemos de realizar cortes en distintas partes del pitón un año u otro, como se puede ver perfectamente en ese pitón de ahí. Luego, es muy difícil en una espaldera pitonada seguir el flujo de savia del crecimiento de los brazos, porque si lo siguiéramos los brazos se tumbarían o se curvarían, que es lo que pasa en los brazos, ¿no? Espero que no os estéis perdiendo mucho. Entonces, como hay que hacer cortes en distintos lados del crecimiento de esas plantas, es fundamental, es absolutamente fundamental dejar ese taco de madera de protección en cada corte de los pitones cada año, cuando quitamos la madera del pitón del año anterior, es decir, la que tiene 2 años, ¿no? Que no tenemos yemas de corona para aprovechar ahí, ¿no? Sino que tenemos que salvaguardar de que no se genere un cono de secación que nos interrumpa el flujo de savia. Entonces, por una parte debemos crecer, fundamental, y por otra, respetar esa madera de protección. Nuestros antepasados siempre crecían en los vasos, a veces cortaban al ras, pero el hecho de que crecían y aunque cortaran al ras mantenían los cortes en el mismo sitio, sí que generaba esos carreras de savia de verdes y de secos. Pero aquí para nosotros en los cordones pitonados no es tan fácil si queremos crecer en vertical, como vemos que merece la pena intentarlo porque seguimos ocupando un lugar en el espacio y también podemos mecanizar, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, luego seguro que surgen preguntas. Vemos que las cepas cuando pasan unos años, esto es un viñedo que tiene 20 años, pues hay equilibrio, hay vigor, hay una buena disposición del espacio y son viñedos que para nosotros son muy, muy bonitos, pero curiosamente para muchos viticultores son muy feos, ¿no? Bueno, igual también nos pasa cosas así allí. Bueno, y por último, unas pinceladas de lo que sería una poda con cargador, en el que también seguimos estando en un sistema en 2 dimensiones. Aquí lo que vemos en nuestra experiencia es que en España hablamos más bien de Guyot, ¿no? Pero pues, sería lo mismo, es que hay multitud de casuísticas, incluso los libros a veces no se ponen de acuerdo en la posición de los pitones, o si es que tiene que haberlos o no, respecto a los cargadores. Eso da mucho que pensar. Lo que sí que vemos, y aquí tenemos una foto de François Dalle que nos muestra cómo la acumulación de cortes también acaba por cargarse a las plantas. Y en este sentido, y aquí viene, como os decía, el libro que publica René Lafon, que quizás hayáis oído hablar de él, se tradujo al inglés hace un par de años, creo recordar, en 1921, en el que dice qué modificaciones se sugieren a la poda Guyot, que por cierto, la había desarrollado unos años antes Jules Guyot, y se realizan unas modificaciones que las aporta un viticultor de la zona de Coñac que se llama Pussar, y de ahí aparece el Guyot Pussar. Lo que hace Pussar es mejorar el sistema de Jules Guyot basándose en el flujo de savia. Y bien, ¿por qué? Porque ya se decía entonces que el Guyot o el sistema con cargador era el sistema en el que más plantas morían. Este es un gráfico de hace 100 años. Y a veces aquí en nuestro país se sigue hablando de eso, pero eso por una mala ejecución, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que, basándonos en este libro, tenemos la poda Guyot Pussar, pero que curiosamente en Jerez, y ya os he dicho, desde hacía 200 años estaba la poda a vara y pulgar, que también tiene los mismos principios, pero que no me da tiempo ni viene al caso explicar con detalle. ¿En qué consiste? En aprovechar la formación y el crecimiento de 2 pequeños brazos, en el que los cortes los hagamos en la parte de arriba y no interrumpamos el flujo de savia por la parte de abajo. Para eso, en la mayoría de las ocasiones y en muchas variedades, depende del comportamiento, es necesario tener un pitón asociado a la vara, además siempre por la parte de abajo del brazo, no por la parte trasera, que es lo que a muchos viticultores les pasa, para que haya una continuidad de savia y en este caso, al igual que he dicho antes sobre la posición de las yemas, es fundamental observar la posición de la yema de continuidad para ver cómo vamos a seguir y vamos a conseguir hacer los cortes solo por arriba y tener un flujo de savia continuo por abajo. Es un sistema muy interesante que cuesta un poquito más explicar, o al menos en nuestra experiencia, explicar y transmitir a las personas que trabajan en el viñedo, también con más
inversión en esta poda de cargadores en costes y en tiempo, pero que claro, en determinadas variedades y circunstancias es fundamental para poder producir a unos rendimientos adecuados. Bueno, como habéis ido bastante deprisa, he hablado bastante. No sé si habré cumplido eso de no decir algo que no se entienda. En lo semántico, también en lo técnico, si es así, os pido disculpas a todas y a todos. Esto es lo que quería contar en esta charla y bueno, me da pena no estar ahí presencialmente. Sería una gozada verlo in situ. Y simplemente quería acabar, no sé quién me dijo una vez que Steve Jobs siempre acababa las charlas diciendo una cosa más y bueno, como hay que copiar a los que hacían bien las cosas, una cosa más solamente. A nadie nos gustaría que nuestro pueblo, que nuestra ciudad cambiara de nombre y a nadie nos gustaría que nuestro pueblo se llamara en un futuro Arrancacepas o Arrancaplantas, sería allí, ¿no? En Chile, que es el nombre que tiene un pueblo aquí en el centro de España, en una región que tradicionalmente fue muy, muy vitícola, hablamos de la Edad Media, y que luego, por determinados motivos, desapareció la viticultura de allí. Se supone que algo habrían hecho mal y que nosotros yo creo que tenemos un poco la misión de cuidar mucho nuestros viñedos, de mirar a medio y largo plazo, de transmitirle eso a los gerentes, a las personas que toman las decisiones, porque si no, los viñedos morirán pronto, tendremos pocas producciones, eh, calidades muy heterogéneas y no conseguiremos los objetivos. Bueno, sin más, muchas gracias por vuestra atención. Ahí tenéis también la dirección de redes y a vuestra disposición para cualquier cosa. Espero no haber sido extremadamente intenso. Gracias, Samuel. No, muchas gracias a ti, Julián. Estuvo muy, muy interesante. Eh, Como aquí ya son más de las 12, también tengo mi copa para Muy bien, hacerte un muy bien, saludo. muy bien. Brindamos. Cuando, Carmener. cuando par- No, no es Carmener, pero bueno. Vale, Eh, garnacha. Antes, sí, como partimos a las 11, no la tenía, por lo menos no la tenía a la vista. Aparte que está viendo mi señora, entonces me va a retarde. A ver, hay algunas preguntas ya en el chat y les vamos a pedir que sigan mandándolas por ahí. Voy a partir con la primera que cayó y que ayer cuando conversábamos, antes de ayer, te dije que iba a llegar algo similar en la línea. Y es respecto a las pinturas de poda, a las aplicaciones de fungicida, los tricodermas, ¿cierto? Que lo conversamos. Cuéntanos un poco tu experiencia al respecto y en particular la pregunta hablaba del uso de permanganato de potasio. No sé si tienes alguna experiencia al respecto. Bueno, respondiendo a lo último, nosotros aquí en España el permanganato potásico está prohibido para su aplicación en viñedo desde hace unos años. Yo cuando empecé mi actividad era un producto que aplicábamos mucho porque es muy oxidativo, ¿no? Y luego, bueno, lo hacíamos más sobre todo para limpiar la madera de oidio, ¿no? De hongos, no para el tema de enfermedades de madera. El tema de los sellantes, ¿no? Que seguro que David Gramaje os lo contó con más detalle que yo. Hay como dos enfoques, ¿no? Uno es la propia barrera física que te va a permitir que haya algo tapando la herida y que ya de per se es muy interesante y que podría ser un sellante, pues eso, ¿no? Una resina, incluso orgánica, autorizada en orgánico y que ya en sí es interesante. Luego también hay otra derivada que se ha ido desarrollando estos años que tiene que ver con la parte más, vamos a decir, biológica, sobre todo con las tricodermas, ¿no? Como organismos capaces de colonizar la herida para que si viene la espora de un hongo ya esté, vamos a decir, eso ocupado. En España están esas dos vías, son las más relevantes y es menos relevante la vía química, vamos a decirlo así, porque, bueno, pues en parte de la viticultura o particularmente la que nosotros practicamos es orgánica, ¿no? En ese sentido, a mí me parece, sin duda, una ayuda más a proteger una herida que es susceptible de ser contaminada y que es susceptible de ser contaminada por hongos que en muchas ocasiones, o como dicen los expertos, vienen por salpicaduras de la lluvia durante todo el momento de susceptibilidad de contaminación que se ha comprobado que puede llegar a ser incluso 2 meses después de la realización de la herida de poda. Eso sin duda, ¿no? Bueno, y de hecho aquí hay algún refrán que es
podar yo viendo vendimiar corriendo, que sería, oiga, usted no pode cuando llueve, ¿no? Porque no le está tratando bien a la viña. O sea que yo sí que creo que los sellantes, bien sean biológicos, bien sean físicos, es una herramienta más. Pero lo importante es podar bien. Si no podas bien, si no sigues adelante los principios y ejecutas los cortes correctamente, los sellantes no van a, o sea, los sellantes no consiguen evitar la generación del cono de secación. O sea, una de las fotos de uno de los rebajes que he puesto, de una de las renovaciones, está pintado un corte grandísimo. Yo estaba con el viticultor y me decía, bueno, es que ya está sellado, como si fuera algo ya mágico que hace, bueno, a mí me recuerda a veces, salvando las distancias, como cuando dicen, y eso yo creo que te tocará a ti, Samuel, más, dice alguien, no, compro planta certificada, etiqueta azul, no quiero la estándar, etiqueta amarilla, como si eso ya fuera la pátina que te da la salvaguarda de que todo esté maravilloso. Entonces, claro, yo pienso, bueno, primero poda bien, que en eso tienes que dedicarle tiempo. Y además para eso no tienes que comprarte ninguna garrafa de ningún producto, ¿no? Eso está en tu mano. Que además de eso tú quieres invertir unas horas por hectárea en proteger la herida con un sellante, me parece perfecto. David Gramaje tiene muchos estudios y hay mucha efectividad en el propio sellante físico, ¿no? Una resina. Nosotros ciertamente en las bodegas que trabajamos sellamos las heridas de poda. Nos parece una ayuda más, pero si sellas y podas mal, el viñedo también va a ir mal, ¿no? O esa es nuestra experiencia, Samuel. Perfecto, no, me queda muy, muy claro. Em, Hay varias preguntas que algunas me las han mandado por mensaje, no se tendrían a escribir aquí, parece. Pero respecto a cómo se relaciona lo que nosotros le llamamos desbrota, lo que tú hablabas de la poda en verde, nosotros le llamamos desbrota, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la desbrota se relaciona con los conos de desecación, por ejemplo? Y si hay algún tiempo, me preguntan si hay algunos meses que tienen que pasar entre una poda de invierno o me imagino que cuándo hacer la prueba la desbrota, la poda de verde, cuándo es el mejor momento. Claro, claro, la desbrota, bueno, yo os cuento la práctica habitual que hacemos aquí, ¿no? La desbrota siempre es una operación manual en la que no utilizamos tijera, ¿no? O sea, si para hacerla manualmente y quitar los brotes de forma sencilla, pues los brotes tienen que tener una longitud de entre podríamos decir, 10 y 25 centímetros, máximo 40, por decirte algo. ¿Para qué? Para evitar que al quitar un brote con la mano haya un desgarro de madera que haga que la herida sea mucho mayor que la propia inserción, ¿no? Cuando haces la desbrota en el momento adecuado, que ya te digo, nosotros posicionamos un poco entre esa ventana, brotes entre 10 y 30 centímetros, según la variedad puede ser un poquito más, la herida que se genera es muy pequeñita, solo es el punto de inserción del brote. Es un momento en el que está la planta vehiculizando mucha savia, luego por esa herida comienza a salir savia, luego es más difícil de colonizar por cualquier hongo que pueda estar por ahí. Estamos hablando de la primavera, hace más calor, el día es largo, es decir, la cicatrización de esa herida es muy rápida y como es una herida verde, no es de madera, no es de madera de invierno, no es de madera en reposo, es una herida que no genera cono de secación, ¿no? Que esa es una de las cosas que más suele tener, o sea, preocupación, ¿no? Sobre esto. Entonces, a nosotros lo que nos parece es, yo siempre, lo que sí que es cierto es que para la poda en seco, tú, o nosotros, bueno, y vosotros allí también, pues tienes como unos 3 meses para hacer esa operativa. Sin embargo, para hacer la desbrota, como mucho tienes 3 semanas, ¿no? Por decirlo así, salvo que tengas cuarteles con muchas variedades y mucha casuística. Entonces, claro, ocurre que la demanda de mano de obra de personal para los días de la desbrota es más intensa y te complica, ¿no? Organizativamente la operativa. Yo suelo decir que lo que tenemos que hacer es reflexionar mucho sobre la poda en seco para que tomemos las decisiones importantes en la poda en seco y la desbrota sea de instrucciones muy sencillas, como déjame 2 brotes por pitón, ¿no? Límpiame los pitones, no me limpies el cargador.
me limpias los troncos, ¿sabes? Salvo casos en los que estés haciendo renovaciones o cosas muy concretas. Entonces, claro, el tema es cómo la desbrota tiene que ajustar la carga de brotes a lo que definiste en invierno. Entonces, si lo tienes muy claro y bien definido, nuestra experiencia es que todo funciona muy bien. Y efectivamente, y por acabar la pregunta, no tiene las implicaciones que tiene la poda en seco respecto a la conducción de savia dentro de la planta. Y en ese mismo sentido, ¿tienes alguna experiencia o algún comentario respecto a, por ejemplo, acá se usa mucho para desbrotar los troncos, para sacar los chupones del tronco, se puede ocupar una máquina, como un cepillo, o si no, hacer aplicaciones de herbicidas también, herbicidas de contacto para matar todo ese crecimiento. ¿Tienes algún comentario respecto a esas dos prácticas? Y, a ver, nosotros aquí, uno de los herbicidas que se comercializa en España es el Spotlight. Hay quien aplica otros herbicidas de contacto. Nosotros particularmente, ya te comento que prácticamente manejamos todo en orgánico, luego no aplicamos herbicidas y quizás también por la dimensión de las bodegas que hay en nuestro país y particularmente con las que nosotros trabajamos, no se trabaja con una máquina desbrotadora. O sea, hay quien lo utiliza, creo que depende mucho de que se regule bien o mal, ¿no? Para que la operativa sea buena o no buena. Nosotros lo que hemos visto es que a la hora de hacer la desbrota, o sea, para nosotros más o menos, Samuel, la poda en seco nos lleva un tiempo entre unas 30, como mínimo, 35, 40 horas por hectárea. Eso es lo que nos cuesta la poda de en seco. Y lo que sería la desbrota o la poda en verde, el quitar los brotes, esa labor nos lleva entre 15 horas y empezamos cuando están pequeñitas, unas 20 o 25. Es cierto que es una labor relevante en horas, ¿no? Pero también hemos visto que el hecho de la limpieza de los chupones, que es con las manos hacer así, como acabas de hacer tú, es de todo lo que hay que desbrotar en la planta, lo menos costoso porque lo más costoso es llegar al nivel de los pitones. Entonces, bueno, pues no lo hacemos de forma mecanizada. Ahora bien, si una explotación, si un cuartel solo va a hacer una desbrota de los troncos porque no quiere actuar al nivel de los brazos y pitones, entiendo que la parte de la mecanización le va a generar un ahorro en costes importante, pero tendrá que asumir que todo ese trabajo de no desbrotar los pitones o los brazos lo va a tener que realizar en invierno acumulando muchísimo más cortes de madera y de cortes de iconos de desecación. Es muy típico en nuestra zona que quien no desbrota en la zona de los pitones, los cortes en seco los hace más a ras, los hace más agresivos, porque luego no quiere brotes en primavera. Entonces ahí sí que se entra en un círculo en el que el viñedo envejece muy rápido. Yo les suelo decir a los viticultores que ellos toman la decisión. O sea, si tú quieres ahorrarte este dinero ahora y mirar a corto plazo, y economizar, tienes que asumir qué consecuencias puede tener a largo. No sé, si tú no quieres subirte al tejado de tu casa a cambiar lo que se ha roto con la última tormenta, pues tienes que asumir que luego va a haber goteras. O sea, yo veo ahí, pero bueno, respondiendo exactamente a tu pregunta, nosotros no usamos herbicidas y prácticamente muy poca gente usa máquinas desbrotadoras, eso es cierto. Oye, volviendo como a la mecanización, probablemente en la zona que tú estás no hay mucha poda mecánica, más allá de la prepoda, sino que poda mecánica, definitiva. ¿Has visto alguna relación o si es mejor o si esos viñedos que son podados mecánicamente tienden a tener más conos de desecación, un crecimiento menor, una vida útil menor? Uy, es ¿O muy no hay buena una relación pregunta. directa? Es muy buena pregunta, Samuel. Es cierto, como dices, que en nuestra zona sí que es muy habitual la realización de la prepoda, pero que la poda definitiva sea mecánica no es habitual en el sentido en el que, como bien sabéis, los consejos reguladores incluso definen, ¿no?, en sus pliegos de condiciones, en sus normativas, las yemas por planta, ¿no? No es lo habitual. Algunas experiencias que se han hecho en bodegas más grandes, en viñedos experimentales, el envejecimiento de esas parcelas podadas solamente mecánicamente ha sido muy rápido. Me comentaba también Richard Smart que él había, en general, parte del decaimiento del viñedo que él vivió en Australia y que fue también una parte de la consecuencia
bueno, de la crisis que se vivió hace unos años, decaía muy rápido. Yo no sé si tiene que estar realmente relacionado, ¿no? Sí que es cierto es que hay muchos más heridas de poda y que igual ahí sí que sí, habría que ver en qué medida puedes hacer que eso crezca, porque si no, los cortes pueden ser más agresivos. No sé responderte con contundencia, aunque por nuestras experiencias el decaimiento del viñedo es mayor. También entiendo que cuando alguien hace una poda definitiva de forma mecánica está buscando el mayor ahorro económico posible. Luego estamos en un modelo de viticultura realmente más low cost. Entonces, probablemente igual esté buscando mucho más rendimiento y no le importe que el viñedo a los 15 o 20 años tenga que arrancarse en el sentido de que en su vida útil ya le ha cubierto sus objetivos, ¿no? Si fuera así, pues te da igual. Por ejemplo, Richard Smart nos comentaba que él estaba propugnando, lo de hace unos años, en esos viñedos poner en marcha una técnica que él le llamaba Timely Trunk Renewal, que era a los 10 años dejar chupones en los troncos para volver a formar todas las cepas de nuevo, ¿no? Como, casi como cada bloque de 10 15 años, renovar todo de nuevo cortando toda la madera de arriba, ¿no? Una forma de eliminar toda la parte, vamos a decir, muerta que podía tener la planta. Bien. Hay una pregunta respecto a, no sé qué experiencia tienes tú con la poda de respeto que estábamos conversando y con la agricultura biodinámica. No sé si tú trabajas con viñedos biodinámicos y si tiene alguna relación ahí. La pregunta no especifica mucho más, pero si tiene algún comentario respecto a eso. Bueno, cada vez hay más bodegas que trabajan en biodinámica en nuestro país. Nosotros, yo te diría que no me considero para nada un experto en biodinámica. Sí que tenemos mucha más experiencia en orgánico, pero por lo que conocemos, ¿no? Y la gente que conocemos, en mi opinión, los principios de poda respetuosa deberían ser los mismos y más allá de las actuaciones que alguien haga, fundamentalmente con una serie de preparados o no, pues yo entiendo que no tendría que tener ningún impacto respecto a la poda. Ahora bien, si la agricultura biodinámica está generando un suelo más vivo, porque han conseguido más micro, pero que no tiene que ser exclusivo de la biodinámica, eso lo deberíamos poner en marcha en la orgánica y en la convencional también, ¿no? Que el suelo esté vivo, regenerar nuestros suelos sigue siendo, o poner el foco en nuestros suelos es uno de los principales retos. Y yo sí que creo que en la medida en que un suelo está vivo, tiene un buen contenido de materia orgánica, tiene una buena estructura, tiene una vida microbiana interesante, eso sí que va a ayudar también a la resiliencia de la planta y a la disponibilidad de nutrientes, al flujo de savia, a la inercia del suelo, a una cantidad de cosas que van a impactar positivamente en la planta. Ahora bien, no lo considero exclusivo de un modelo, pero sí que es cierto es que probablemente ese modelo pone el foco más ahí, ¿no? Luego entonces, oye, olé, ¿no? Qué bien que cuidas mejor los suelos que lo que habitualmente lo hace otro tipo de viticulturas, pero no tiene que ser exclusivo de ese modelo. Perfecto. Mira, voy a leer una pregunta aquí porque es como bien detallada de José Manuel. Dice, en una poda de Guyot, ¿es un error entonces no asociar en cercanía y morfológicamente el pitón al cargador? ¿Estos deben estar formando un mismo elemento para generar la sinergia entre ambos? Me imagino que su pregunta va por que de repente se deja el pitón por acá y el cargador por otro lado. ¿Mm? Ya, claro, a ver, esto tiene muchas casuísticas, ¿no? Es verdad que si tenemos una variedad o estamos en una zona en la que los cargadores, hay riesgo de que las yemas basales no broten correctamente, necesitamos asociar un pitón al cargador, porque es la forma en la que vamos a garantizar la renovación del cargador del año siguiente, en una posición que es la que nosotros queremos, porque si no, lo que pasa es que los viñedos se nos alejan muy rápido del tronco, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, para nosotros, en nuestra experiencia, y esa es la reflexión, bueno, para nosotros, esa es la reflexión de Guyot, de Putzar, hace 100 años, la posición del pitón debajo del cargador es el que te permite hacer una continuidad de flujo buscando que el pitón tenga la yema que mira
hacia abajo sea la que está más cerca del tronco y la yema que viene hacia arriba es la que está más lejos, para que el año que viene de aquí salga un nuevo pitón y sea de esta yema la que formemos el nuevo cargador. Así los cortes solo los haremos por arriba. Eso habitualmente se consigue bien. A veces, si no sucede eso, pues sacas el cargador de otra yema que ha salido por ahí. Pero si intentas crear esa estructura, luego es muy fácil de explicar a las personas que trabajan contigo. Yo cuando hemos visto otros ejemplos, como algunas fotos que hemos puesto ahí, en el que habitualmente hay un tronco, los cargadores salen así y son los pitones los que están en el centro de esa cabeza. Los italianos le llaman eso la testa di salice, ¿no? Que sería en España es la cabeza de mimbrera, sería como cuando se poda una mimbrera, un salix, que se ramonea mucho, ¿no? Entonces, cuando se dejan los cargadores, los pitones, perdón, en la parte de aquí del tronco y aquí salen los cargadores, lo que acaba pasando es que al cortar luego esos cargadores que suelen tener, pues suelen ser de madera, cuando los cortas, que tiene 3 años de edad, acabas realizando los cortes en la zona en la que tiene que circular la savia. Aprovechas los pitones para sacar nuevos cargadores, pero eso, si no lo dejas, si no crece, acaba siendo un foco de madera toda muerta. Entonces, eso lo he visto yo en Italia, lo hemos visto en Francia y aquí, en la mayoría de las podas por cargador, que no se hace una buena reflexión sobre la posición. Entonces, para mí, cuando tiene que haber pitones asociados a cargadores, por, por imperativo de la variedad o de la región, hay que asociarlos por debajo del cargador y de forma en la que nos permita seguir un flujo de savia. Sería como un vaso que abre dos bracitos y que poco a poco va alargándose en esos dos brazos. Ujú. Y hay que asumir ese crecimiento. Perfecto. También hay una pregunta respecto a la formación de plantas nuevas, ¿cierto? Imagina tú estás creciendo una plantación en segundo año, estás formando el tronco. ¿Qué tanto daño produce la desbrota de ese tronco de un año que es muy delgadito? En el fondo, si el daño es mayor al ser más delgado el tronco, los primeros años, si es mejor dejarlo, explícanos qué opinas de eso. Claro, a ver, ahí también habría que analizar cada caso, ¿no? Por ejemplo, nosotros, en ese Todo sentido, depende, en agronomía todo depende. claro, claro, como dicen aquí los gallegos, ¿no? Eh, Nosotros, por ejemplo, nos parece clave el mantener siempre un vigor moderado, es decir, que los brotes que dejamos, que acaben siendo sarmientos, acaben con un vigor moderado, ¿no? Eso también nos permite en ese proceso de formación, si estamos subiendo un tronco por un tutor o hasta un alambre, generar entrenudos más cortos que luego nos dan mayores posiciones de yemas para formar, bien sean en su momento los brazos de los cargadores o los brazos de los pitones, ¿no? Entonces, te lo digo porque normalmente aquí en España, en la segunda hoja, hay muchos viticultores que rápidamente dejan solo un brote, crece mucho, con mucho vigor, incluso salen los nietos, pero al año siguiente de ese brote salen muchas yemas, salen con mucho vigor y cuesta encontrar los momentos adecuados para hacer la desbrota. Nosotros en la segunda hoja solemos dejar 2, 3 o incluso 4 brotes desde abajo para que el vigor sea más y el crecimiento sea más comedido, para luego podar dejando taquito en invierno, etcétera, o en la poda en seco. En cualquier caso, para nosotros eso es la clave, pero si la pregunta que hace la persona va dirigida a si la desbrota precisamente por generar una pequeña herida en un tronco más débil puede generar, pues eso, pues problemas más grandes, yo lo que diría es o hacerla más pronto para que la herida sea muy pequeñita, ¿no? Pues cuando un brote tiene eso, 15 centímetros, ahí la herida siempre es pequeña, o si crees que estás haciendo una herida más grande, ahí ya puedes actuar con una tijera, que en un momento de poda en formación yo creo que sí que está justificado a veces realizar determinadas operaciones, vamos a decir así, más quirúrgicas, ¿no? Que no dañen, no sé. También me he encontrado aquí a veces que hay algunos viticultores en la poda en seco, cuando dejan el tronco que sube hasta el alambre de formación, ya, bueno, en España le llamamos capar, ya cortan las yemas de invierno, pero que a veces hacen unas heridas tan grandes que generan todo conos de desecación en el propio tronco, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí sí que es bueno observar y respetar mucho la planta, ¿no? Y si las heridas que se estás haciendo en la desbrota son muy grandes, hay que parar, estoy de acuerdo, ¿no? Perfecto. Bueno, mira, la verdad es que siguen llegando preguntas.
pero habíamos quedado estar hasta las 2 de la tarde, así que vamos a dejarlo hasta Bueno, aquí. Para ti yo son las estoy 9 de la noche, disponible, ¿eh? ¿ah? Como queráis, Samuel. Sí, no, pues que ya veo que ya es media botella, entonces quizás quiera empezar a contestarme. No, 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 un poquito solo. Ah, está bien, está bien. Bueno, y la última pregunta que me hacen por acá, ¿cuándo te tenemos acá en Chile? ¿Cuándo nos vienes a visitar, a mostrarnos tu poda Ay, aquí? qué bueno, vale, vale. Bueno, pues mira, Samuel, te lo comenté el otro día porque guardo un recuerdo increíble porque estuve en Chile en el año 2000, que yo entonces tenía 24 años y había empezado a trabajar en una bodega en este país y guardo un recuerdo precioso porque me supuso un cambio mental de muchas cosas, ¿no? Que me ayudó a crecer como ingeniero agrónomo. Pues no lo sé, me encantaría volver a Chile, francamente me encantaría. Ojalá haya la oportunidad de poder conoceros personalmente y compartir esto en persona. Si lo vierais pertinente, intentaría buscar un momento, que no lo No es que iba a fácil. decir en castellano. Bueno, pero bueno, tú pusiste ahí tu correo, tu conexión, así que, y nosotros también lo tenemos, así que si alguien te quiere contactar, lo puede hacer por nuestro lado. Tú preguntaste si había espantado a la gente durante la presentación. Te digo que habían 160 personas que se quedaron hasta el final, Wow, qué así que bien. si hubiese sido un envío, habríamos necesitado un gran auditorio. Así que, nada, muchas gracias, Julián, nuevamente. Em, Samuel, lo eh, único, y quizás si hubiera interés, ojalá surgiera, yo estaría encantado por compartir esto en persona. Casi pediría que también tomaran contacto contigo, ¿no? vale, vale. Que las conoces a todas las personas, os conocéis allí y yo no sé ni de qué región me llama nadie. Me escribe, encantado de recibir correos de gente de Chile, un placer, pero no, no sé si sería caso de que pudierais o pudiéramos hacer algo con vuestra ayuda, claro, ¿no? Bueno, acá te podemos recibir. Acá te podemos recibir, no hay problema. Gracias. Así me obligaría a hacer un asado cuando venga. Bueno, voy a dejar a Víctor, que va a dar unas palabras al cierre y algunos anuncios. Y nada, pues Julián, te agradezco de verdad. Todo lo que compartiste con nosotros fue muy, muy interesante. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros, un placer, de verdad. Bueno, de nuevo, las gracias Julián, las gracias Samuel por este tiempo tan entretenido. Igual lo tenía que haber dicho al principio, pero como andaba medio nervioso se me olvidó. Solo recordarles, aprovechando los más de 150 personas que han estado, de hecho creo que llegué a ver un pico como de 172 asistentes, que las inscripciones para el concurso de Carmenera al Mundo ya están abiertas, así que aprovechemos todos los participantes que nos quedan aún, si hay productores de vino y de todo, que se inscriban y que empecemos a participar y que este año sea todo un éxito como años anteriores. Así que nada más, reitero, muchísimas gracias Julián, muy interesante. Y bueno, en breve, esto ha quedado grabado, creo que lo comentó antes Samuel, así que si alguien lo quiere volver a ver, va a tener la oportunidad de verlo. Así que muchísimas gracias, me despido, un abrazo Bueno, para todos. gracias, saludos a todos. Saludos, Julián, nos Un veremos pronto. placer. Genial, ojalá nos veamos pronto. Chao, chao, que estés muy Chao. bien. Chao. Chao.